Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Paideia. Creemos que va a haber un problema de overbooking. Hay gente que ha estado llamando para participar en estas jornadas, pero el aforo ya desde esta mañana está completo, así que, bueno, también podéis ir a indicar, la gente de la casa, que aquí hay algún sitio también, y aquí, en esto que pone también reservado, se pueden ir sentando también por aquí. Y vamos a dar comienzo. Cuando venga la gente aquí, en estos sitios también, porque vamos a quedar por aquí. Bueno, buenas tardes. Dos preocupaciones que queríamos también esta tarde disertar y debatir. El desencuentro que existe, que sigue existiendo entre las industrias culturales y el mercado de trabajo. Saben ustedes que la Fundación tiene 5 ejes de trabajo: la discapacidad, la juventud, el desarrollo territorial, la formación y la divulgación y el emprendimiento. Y dentro del emprendimiento abordamos proyectos de emprendimiento social, emprendimiento empresarial y emprendimiento cultural. Y decimos emprendimiento poniendo el matiz y el énfasis en la palabra emprendimiento, entendiéndola como la búsqueda de estrategias empresariales que mejoren estas condiciones laborales del sector cultural, que hoy vamos a abordar. Para ello, la Fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial, representada aquí a mi derecha por su director general, Fernando Bayón. Saben ustedes que en el primer programa que se envió no aparecía, pero ha hecho un gran esfuerzo y se lo agradecemos, finalmente, manifestando presencialmente el interés por el convenio que vamos a anunciar en unos momentos. La EOI es una fundación del sector público estatal dedicada a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital. El director general y la presidenta de la Fundación Paideia, Sandra Ortega, acaban de firmar un convenio de colaboración en el que durante los próximos 2 años vamos a poner en marcha, cofinanciado por la EOI, espacios coworking formativos que van a incidir favorablemente en las condiciones de empleo de los profesionales y futuros emprendedores del sector cultural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos espacios formativos coworking queremos que se inscriban y que pertenezcan y que participen profesionales y emprendedores directa e indirectamente relacionados con el sector cultural. Buscamos a emprendedores de la música, del sonido, multimedia, artes escénicas, artes visuales, tecnología, artesanía, sector agroalimentario, gestores culturales y un largo etcétera. Estos espacios coworking formativos van a tener lugar durante el primer semestre del año que viene, una segunda edición a caballo entre 2016 y 2017 y una tercera edición a finales de 2017. Esta era la primera preocupación por la cual buscamos este convenio. La segunda preocupación es que ya también estamos cansados de demostrar y justificar que el sector cultural produce valor social. Y el valor social tiene un precio y se tiene que remunerar. Las necesidades sociales y culturales de un territorio están vinculadas porque ambas requieren de una participación ciudadana y de un fortalecimiento democrático. Y en eso queremos insistir. Queremos que estos espacios coworking se generen redes de trabajo productivas entre profesionales e incluso poder, al final, coorganizar eventos culturales haciendo partícipe al sector empresarial de territorios, en este caso, para nosotros, de interés rurales de Galicia. Sabemos que las materias primas, siempre de la cultura, son productos intangibles, pero generan riqueza, innovación tecnológica e innovación social. Y en esto de innovación social me gustaría alinearlo con la misión de Paideia, que es promover la innovación social desde la excelencia y con la colaboración de profesionales de múltiples disciplinas a través de la creación de proyectos innovadores y sostenibles que fomenten el empleo de aquellos colectivos que tengan más dificultad de acceso al mercado de trabajo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico. Por ello, para hoy también contamos con 2 excelentes invitados, Natibel Preciado y Fernando Jáuregui, que van a colaborar en este debate sobre el emprendimiento cultural y al mismo tiempo presentar el libro del cual Fernando y Lourdes Carmona son coeditores. Yo le voy a ceder la palabra al director general de la EOI, que acabo de anunciar que acabamos de firmar este convenio de colaboración. Y, de nuevo, agradecer este esfuerzo que ha hecho último para estar aquí presente y para iniciar esta andadura de los años siguientes. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos ustedes
y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. La verdad es que mi primer agradecimiento tiene que ser a la Fundación Paideia y a sus responsables, en este caso a don Guillermo Vergara, porque nos ha hecho fácil dos cosas. Nos ha hecho fácil suscribir un convenio que hemos suscrito hace unos momentos. Él lo ha explicado y yo lo remato simplemente. Se trata de unos espacios coworkings que EOI va a poner en colaboración con Paideia aquí en Padrón, creo, ¿no? Tenemos en este momento, nuestro objetivo sería llegar a establecer 45 coworkings en España, 15 fuera de España, para poder tener una masa importantísima de emprendedores. Luego hablaré un poquitín del emprendimiento. Este mundo del coworking es un mundo de colaboración, es un mundo de generosidad, pero también es un mundo en donde las tecnologías tienen que estar presentes. Sin la aplicación del mundo TIC a cualquier idea que nosotros tengamos en este momento, pues es muy difícil que podamos conseguir éxitos. Fíjense cómo ha dado la vuelta a la sociedad. Hace 15 años, ¿quién pensaba que esto iba a ser importante? Hoy el hombre no es cuerpo y alma, es cuerpo, alma y móvil. Aquí lo llevamos todo. Y últimamente vamos a llevar cada vez más cosas. Por lo tanto, la lucha contra la tecnología, la tecnoresistencia, hoy no tiene sentido, no tiene cabida. Es un error. Tenemos que aliarnos con la resistencia y, además, tener la mente tan abierta, que fíjense lo que voy a decir, tan abierta como para ser capaces de cambiar los sistemas tecnológicos cada rato. La mayor parte de la tecnología que vamos a utilizar dentro de 5 años todavía no se ha inventado. Esto tiene un poder extraordinario. Tiene un poder extraordinario porque por primera vez en el mundo estamos todos conexionados con todos. No hay mercado que se nos escape. No hay oportunidad de negocios que podamos perder por aquello de no hemos llegado. ¿Cómo que no hemos llegado? Llegamos a todas partes. ¿Y en qué momento? En tiempo real. A una velocidad descomunal. En este momento vivimos a una velocidad que no hemos vivido nunca en la historia. Y si preguntamos cuál es la velocidad de crucero, diríamos que es la velocidad del clic, de darle al clic a nuestro ordenador. Y si yo necesito dar 2 veces al clic para tener un cliente, lo perderé, porque tú, con darle una, te habrás llevado el cliente. Pero en todo este mundo del coworking, nosotros partimos con 2 ventajas. La primera, la Escuela de Organización Industrial, que como ha dicho Guillermo Vergara, es una fundación pública de carácter estatal integrada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, lleva mucho tiempo trabajando con pymes y con emprendedores. Esa forma parte directa de nuestro ADN, pymes y emprendedores. A lo largo de estos años que nosotros llevamos trabajando, más de 80.000 pymes han pasado por nuestras aulas y más de 50.000 emprendedores han pasado por nuestras manos. Comentábamos hace un rato un dato que me parecía espectacular. Las estadísticas dicen que más o menos los emprendedores que inician un proyecto tienen muchas dificultades los primeros años, poco a poco se van consolidando, pero de pronto caen y que los que superan 5 años ya más o menos se pueden considerar que están estabilizados. Esos 5 primeros años de vida del emprendedor. Dicen que más o menos el 80% de los emprendedores se van al garete en los 5 primeros años. Sin embargo, hemos conseguido dar la vuelta a las encuestas. Y es cierto que los emprendedores que han pasado por EOI, el 80% se han mantenido y se mantienen más de 5 años. ¿Y esto por qué? Simplemente porque cuidamos el alma del emprendedor. Cuidamos el alma del emprendedor. Y el alma del emprendedor, fíjense, yo creo que tiene 4 pilares fundamentales el alma del emprendedor. En primer lugar, la idea, la creatividad, el sueño. Si un emprendedor no tiene una idea, no tiene una creatividad, no tiene un sueño, no quiere que emprender, se acabó, no existe emprendimiento. Y es una locura a veces, una locura. Porque a la gente se le puede ocurrir las cosas más absurdas del mundo. Se le puede ocurrir que yo desde el salón vea cuánto tiempo va a tardar en llegar el autobús que tengo que coger debajo de mi casa. Oye, tú estás loco, chaval, ¿cómo vas a hacer eso? O eso de que yo cojo un coche que está aparcado en la mitad de un sitio, lo utilizo y lo dejo en otro lugar. Pero madre mía, ¿dónde vamos? Esto es infinito.
La creatividad es infinita. Ahora, si no tenemos creatividad, no hay posibilidad de emprendimiento. El segundo componente del alma del emprendedor es la perseverancia y la paciencia. Porque las cosas no salen a la primera, ¿eh? Que nadie se equivoque. Yo no estoy muy de acuerdo con esta filosofía de los americanos de cuánto se aprende del fracaso, ¿verdad? Es que el fracaso es maravilloso, porque aprendemos mucho del fracaso. Caramba, sí, pero también aprendemos del triunfo y del éxito. ¿Y por qué tenemos que haber fracasado 6 veces? ¿Saben ustedes por qué una bebida que todos ustedes conocen que se llama 7-Up se llama así? Porque fracasó 6 veces. Y a la 7ª dieron con la fórmula y triunfaron en el mercado. Tiene gracia la cosa, ¿eh? Pero por lo tanto la perseverancia es fundamental. El tercero de los pilares del alma del emprendedor es la pasión. Sin pasión no hacemos nada, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle pasión, hay que ponerle entusiasmo a lo que hacemos y ser nosotros los primeros que somos capaces de creérnoslo. Y la cuarta, la formación para emprender. Ni todo el mundo tiene capacidades para emprender, ni todo el mundo está formado, aunque las tenga, en esas capacidades. Saber gestionar el tiempo, el éxito, el fracaso, tomar decisiones, gestionar el equipo, liderazgo, la soledad. Tantas cosas que son necesarias para que el emprendedor, al final, pueda tener éxito. Claro, y si esto ahora lo mezclamos con la idea que la Fundación Paideia nos ha transmitido de este coworking, que lo quiere especialmente dedicar al mundo de las empresas culturales, el tema se nos complica un poco más, porque la cultura no es precisamente uno de los temas más, ¿cómo diría yo?, en auge o más, que haya tenido más cuidado la propia sociedad. Sin embargo, es fundamental. La cultura y las empresas culturales son las que van a aportar mayor valor añadido a la sociedad, sin duda, sin duda. Pero siempre y cuando estén dentro del mundo TIC. Ya lo he dicho al principio, si estoy fuera del mundo TIC no me como una rosca. Y me da igual que esté hablando de un despacho de abogados o que esté hablando de un museo. Lo que tengo claro es que el mundo cultural nos llena de satisfacciones personales extraordinarias. Y que a las generaciones que han pasado se las conoce por 2 cosas. Por sus fracasos en las relaciones, que conducen a guerras, y por la cultura y por lo tanto el legado que dejan para las generaciones siguientes. Yo no quiero hablar de la primera, tenemos que centrarnos en la segunda. Tenemos que centrarnos en ser capaces de legar a las generaciones que vienen una capacidad intelectual superior, un amor por la cultura superior, una capacidad de iniciativa superior, lo cual tampoco es tan difícil, porque históricamente las generaciones no han ido para atrás, históricamente las generaciones han ido para adelante. Había un filósofo, era catedrático de psiquiatría de la Universidad de Viena, Víctor Fromm, todos le conocéis, murió hace 20 años, que decía que nosotros no vivimos en el presente, que vivimos en un cuarto tiempo, el pasado, el presente y el futuro, que vivimos en un cuarto tiempo, que se llama el futuro inmediato, lo que ha de venir. Y que vivimos en ese futuro inmediato, que para unos pueden ser 2 horas, o para otros pueden ser 5 meses, pero es un plazo de tiempo muy corto. Vivimos para ese tiempo, pero es que es en ese tiempo en el que vamos a hacer las cosas. Es en ese tiempo en el que vamos a soñar y tener una idea. Es en ese tiempo en donde vamos a conseguir los recursos para poder hacerlo. Es en ese tiempo cuando vamos a poder desarrollar nuestras capacidades. En el fondo es en ese tiempo cuando nosotros nos vamos a convertir en emprendedores. Y hay una cosa que comentaba Guillermo Vergara y que yo he apuntado. Existe un desencuentro. Esa palabra no me gusta nada. Primero me pone nostálgico y me recuerda a Espronceda. Pero luego lo que tampoco me gusta es que eso pueda darse en una sociedad de la comunicación. En una sociedad de la comunicación. Que, repito, jamás se ha dado esto. Hasta ahora escribíamos una carta de 1 a 1 o llamábamos por teléfono de 1 a 1, pero ahora tenemos una pantallita donde todos se conectan con todos. 7.000 millones al mismo tiempo nos conectamos entre sí. Y esto no ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Jamás en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decirse? Que nuestras oportunidades se desbordan. Y que estoy durmiendo. Y de pronto, alguien en un mundo distinto, que no conozco,
está jugando con su ordenador y está comprando mi producto. A las 3 de la mañana, cuando yo estoy descansando en mi cama, resulta que alguien me está comprando mi producto. No tengo que tener la tienda abierta, no tengo que tener a nadie despachando. Están comprando mi producto 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Señores, tenemos un mundo impresionante enfrente. Y ahora viene el negativo. Y dice, bueno, con la que está cayendo, la crisis que tenemos encima, los problemas económicos, fíjese unas elecciones dentro de una semana, y qué va a pasar después, y fíjese si aquí no hay dinero para nada. Ojo, es la mejor situación que podemos tener, la mejor, porque no hay otra. No hay otra. Y si no somos capaces de aprovechar esta, entonces eso de la reencarnación y que cuando nos moramos volveremos a reencarnarnos y seremos más guapos, más altos y más felices, bueno, pues eso vamos a querérnoslo porque luego como no nos acordamos nos sirve para poco. Ahora es el momento, porque no hay otro y porque el tiempo no se para, ni Marcel Proust pudo pararlo. El tiempo no se para. Por lo tanto tenemos que actuar con pasión, con convencimiento. Sabemos lo que queremos y vamos a por ello. Si hay escollos, claro que hay escollos. Fíjense, a mí me pasa una cosa en la vida, ¿eh? Cada vez que he iniciado algo y todo ha ido rodado, perfecto, al final no ha salido. Sino aquellas cosas que he iniciado, un problema, se soluciona, otro problema, se soluciona. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos así, plum, al final han salido las cosas. Qué curioso, oye, que las cosas, que todo en la vida tiene dificultades, seguro. Que todo en la vida es cantar de rosas, seguro que no. Alicia, el País de las Maravillas, ya no existe. Pero sí existe la capacidad de soñar, que es el comienzo del emprendimiento. Sí existe la capacidad de que nos convirtamos en dueños de nuestros propios sueños. Es el comienzo del emprendimiento. Existe la capacidad de ser felices con lo que pensamos. Es el comienzo del emprendimiento. Y ahí os abogo a todos los emprendedores a que podamos aprovechar esta oportunidad, una oportunidad también única, de montar un coworking con la Fundación Paideia dentro de ese concepto amplio del mundo de la cultura. Del mundo de la cultura y del mundo TIC. Tantas cosas se pueden hacer en el mundo de la cultura y en el mundo TIC. Fíjense, solamente un detalle graciosísimo. Esta mañana veía yo una fotografía de los Beatles. Muchos de los jóvenes aquí no saben. Bueno, sí, los Beatles. ¿Quiénes eran los Beatles cuando llegaron a España? Yo era muy pequeñajo entonces, pero yo oía siempre decir, oh, son los tíos de los pelos largos, son los tíos de los pelos... Yo he visto las fotos hoy, me quedo sorprendido. Llevar el pelo como lo lleva Miguel Sánchez, o como lo lleva un poco más largo que tú, sí, pero como lo llevan el 80% de las personas que hay aquí. Y entonces decíamos, Dios mío, son los pelos largos. Que cambiamos a una velocidad descomunal. Que vamos a seguir cambiando, seguro. Que esto no se para, seguro. Y que la nueva generación Z son los seres digitales. Muchos de vosotros tendréis hermanos o hijos, o alguno tendrá nietos pequeños de 2 años, que ya cogen al año y medio, a los 2 años, cogen el aparato, hacen así y pasan. Quitarles el aparato y darles un periódico. No van a pasar la página del periódico, van a hacer así delante de la portada. Y como no pasa la página, van a tirar el periódico. Somos seres digitales. Una encuesta, y con esto termino, que hizo Telefónica, decía que la mayoría de los jóvenes de 20 años preferían tener el último modelo del iPhone y la conexión más rápida a tener novia. No sé si somos seres digitales, pero estamos en la era digital. No sé si somos los más guapos, los más altos y los más rubios, pero también pensamos. Y como somos capaces de pensar y vivimos en la era digital y tenemos un sueño, seremos tontos si no vamos a por él. Gracias. Bueno, nosotros sí que tenemos pasión e ilusión por este convenio que acaba de firmar Fernando y nuestra presidenta. Sí que es verdad que este coworking, como decía Fernando, va a tener la presencia en las instalaciones que tiene la Fundación Paideia en el Ayuntamiento de Padrón. Pero
pueden acceder y va a haber, aparte de una presencia, un espacio donde se puede ir a trabajar allí de forma gratuita en el marco de este convenio. Va a haber 12 sesiones formativas a lo largo de este primer semestre, contando con los mejores profesionales y docentes en temas de emprendimiento y en el tema del sector cultural. Y de ahí queremos que salgan proyectos colaborativos, porque para emprender tampoco de forma solitaria, proyectos colaborativos y en coordinación también con la Fundación y con los proyectos de la Fundación, como decía al principio, poder poner en marcha proyectos siempre también teniendo en cuenta los territorios rurales a los que la Fundación trabaja desde el Ayuntamiento de Padrón, que son las comarcas del Barbanza, Sar, Muros y Noia. Entonces nos gustaría también, al final, también como producto final, poder coorganizar con los emprendedores de este coworking eventos culturales, repito, teniendo en cuenta la participación ciudadana y sobre todo el tejido empresarial de los propios ayuntamientos. Tejido, principal, restauración y ocio, aparte de los profesionales de la cultura y de la innovación tecnológica. A continuación, los invitados también de esta tarde, Fernando Jáuregui, Natibel Preciado. Buenas tardes, Fernando Jáuregui, bueno, que voy a presentar, Fernando, periodista y es presidente de Emprendedores 2020 y Educa 2020, y Natibel Preciado, que también decíamos que están liados en esta aventura y en este pistoletazo de salida de esta colaboración que hacemos con la EOI. Natibel, escritora y magnífica periodista, que la veis a diario en muchísimos canales de televisión. Agradecer muchísimo que vengáis a Coruña y que estéis en esta casa por primera vez. Ya nos seguíais, nos comentabais desde hace tiempo, y le cedo la palabra en primer lugar a Fernando, que aparte os han traído el libro de 1001 consejos para emprender, que es coeditor con Lourdes Carmona, que está aquí también presente, y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a la Fundación Paideia, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a Fernando Bayón por la pasión que pone. Qué barbaridad la pasión que pone en sus discursos. Yo, a ver, no es porque quiera debatir con él, que hoy nos vamos a hinchar todos de debate, si no es la cosa, ¿no? Pero no estoy del todo de acuerdo con algunas cosas que ha dicho. Y eso que es la persona que nos ha facilitado poder hacer este libro que es un libro, ahora hablo de él, ahora hablo de un libro que no es exactamente mío ni de Lourdes, pero ni de Fernando tampoco, pero es un poco de todos. Y además debo decir, en honor a Fernando, que es una de las personas que más está fomentando el emprendimiento en este país, porque la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que no es la Escuela Oficial de Idiomas, la EOI es realmente una institución, probablemente es la mejor escuela de negocios oficial de Europa en estos momentos. Y eso pues, se dice pronto, pero esa es la verdad. Así que, en fin, el único problema que tiene Fernando es que no, yo le doy clases de MUS, pero es en vano, no estamos consiguiendo gran cosa. Yo creo que cuando llamamos a Natibel, porque Natibel es una emprendedora. Yo creo que no hace falta estar metido en el mundo de los TIC para ser emprendedor. Emprendedor es cualquiera que no se resigna, cualquiera que se lanza a hacer cosas por su cuenta. Y en el mundo de la cultura, un emprendedor es un escritor. Máxime si es una escritora, una gran escritora como Natibel. Me he traído aquí su último libro, que es este libro, que está un poco descolorido porque ya se había agotado, la verdad, cuando fui a buscarlo a la Casa del Libro, que es un libro que le dieron el premio de novela a Fernando Lara en el año 2014 y que es una novela espléndida que les recomiendo a ustedes si la encuentran, que no sé si la podrán encontrar. Pero me he traído, no es este el libro que íbamos a presentar, pero es que no he podido evitar traer el libro de mi amiga Natibel para decir que para mí un escritor, alguien que se lanza al mundo del emprendimiento como escritor, como pintor, como músico, pues claro que es un emprendedor. ¿Qué diablos tiene esto que ver con los TIC? No tiene nada que ver. Claro que es un emprendedor. Y yo creo que esto de que fuera del mundo TIC no te comes una rosca, no sé, yo creo que pues a Natibel fuera del mundo TIC le han dado un premiazo, el premio Fernando Lara, y en fin, yo creo que es un mundo que merece la pena explorar y conviene que empecemos a llamar emprendedores no solamente a los que hacen empresas, sino simplemente a los que no se resignan a ser como los demás, a los que se aventuran por caminos absolutamente propios e inéditos, como son pues, nuestros artistas, que muchas veces están desempeñando funciones absolutamente heroicas por ahí, porque realmente no es fácil. En España escribir es llorar, decía Larra, a veces es peor que eso, a veces es morir un poco, ¿no? Pero en fin,
Yo por eso que quise traer a Natibel, creo que es importantísimo lo que Natibel nos vaya a decir, interesantísimo, y sobre todo, no sé si lo dirá con tanta pasión como mi amigo Fernando, pero desde luego, en fin, seguro que nos dice cosas muy interesantes. En realidad sí es verdad que el libro que veníamos a presentar es este, que yo creo que, me parece que lo tienen todos ustedes o a alguien no le ha llegado. Sí, han podido tenerlo todos, ¿no? O sea, hemos calculado bien. Pues este es el libro que veníamos a presentar, que es un libro que estamos distribuyendo gratuitamente en las universidades. Es un programa en el que nos ayuda, como he dicho, la EOI y otros patrocinadores también, pero sobre todo la EOI. Nuestro programa, que se llama Educa 2020, que animamos Lourdes Carmona y yo, pues es un programa sin ánimo de lucro, pero también necesitamos patrocinadores porque tampoco tenemos ánimo de arruinarnos. Y entonces, pues esto de viajar por todas partes y editar libros no es fácil. Pero el caso es que de este libro se han repartido ya cerca de 11.000 o 12.000 ejemplares, de los cuales 6.500 son en descargas digitales, lo cual, pues hombre, no está mal. Es un libro ya. Este es el último punto de nuestro recorrido por toda España. Hemos querido cerrar en La Coruña porque, no sé, aquí cerramos también la presentación de nuestro libro anterior, que era, se llamaba, ¿cómo se llamaba, Lourdes? Ah, sí, puedo montar mi propia empresa, es que hace tanto tiempo ya, puedo montar mi propia empresa, se llamaba, y eran historias de emprendedores, y nosotros hemos puesto en marcha una cátedra de educación, una cátedra ambulante de comunicación innovadora, con el que vamos recorriendo pues toda España y repartiendo este libro a los alumnos. Esta misma mañana, he estado en la Facultad de Derecho aquí en La Coruña, haciendo esto mismo, con nuestra cátedra de Educador 2020. Y esto responde a una conversación que tuvimos hace 3 años con los entonces príncipes, con los dos, y fuimos a llevarles otro libro que habíamos hecho que se llamaba Lo que España necesita, que era un tocho en el que escribían Rajoy y Zapatero y Guindos y Montoro y bueno, casi todos los que eran ministros entonces y los que son ahora, y Brufao y Fainé, un montón de gente, y se lo fuimos a llevar. Era un libro, digamos, en el que se hacía un diagnóstico sobre los problemas de España y las posibles soluciones para salir de esos problemas. La verdad es que era un libro bien interesante, tenía 800 páginas, nos estuvieron ahí 3 horas los reyes, y ese día coincidía con la publicación de una encuesta que decía que el 73% de los jóvenes españoles a lo más que aspiran en este mundo es a ser funcionarios. Y esto era un tema que nos horrorizó, nos pareció que no podía ser, que esto no podía ser así, porque ser funcionario ya no es lo mismo que era, y porque además un país en el que todos los jóvenes lo único que quieren es ser funcionarios es un país que está muerto. Es la España del siglo de oro, de los hijos de algo, los funcionarios, los soldados, los curas y los pícaros, póngase por lo que se quiera, y esto no nos parecía que fuese una cosa ya demasiado de recibo. Y entonces, en ese momento, allí nos comprometimos a hacer algo por la generación 2020. Muchos de vosotros, los que estáis aquí, sois de esa generación, la generación que tendrá responsabilidades importantes en este país dentro de muy pocos años, y pusimos en marcha esta cátedra ambulante de Educa, el tema de los libros que estamos repartiendo, y bueno, pues este roadshow que estamos haciendo por toda España, por visitando todas las universidades de España. Ya le hemos dado la vuelta 2 veces ya. Aquí en La Coruña estuvimos con el anterior libro y otra vez anterior, porque además La Coruña siempre hay que tener algún pretexto para visitarla, ¿no? Aunque chova, que no importa, está bien también. Y eso es lo que estamos haciendo, nuestra cátedra y este libro, que yo les recomiendo, porque es un libro, incluso quieran ustedes o no quieran emprender, tengan ustedes o no tengan ánimo emprendedor, la verdad es que es un libro bien interesante. Como no lo he escrito yo, pues puedo decirlo. Es un libro importante. Hemos encargado a 100 personas, son 50 cátedros, 40 cátedros de distintas universidades, 40 emprendedores y el resto, pues gente tan importante como el propio Fernando Bayón, que escribe en el libro, presidentes de instituciones o empresarios que partiendo de cero han hecho grandes empresas, como el recientemente fallecido David Álvarez, también colabora en este libro. Pues les pedimos que diesen cada uno 10 consejos a nuestros jóvenes, a los universitarios, a la gente que está en las escuelas de formación profesional, incluso a los escolares de los últimos cursos de bachillerato. Y bueno, cada uno dio sus 10 consejos y salieron 1000. El uno lo añadió el editor, Manolo Pimentel, que decía que era más comercial, lo cual es un sinsentido, porque es un libro que no se vende, no tenía ningún sentido que lo hiciese comercial, pero bueno, queda más bonito, supongo, 1001, y bueno, pues ahí lo pusimos, el consejo suplementario que nos dio Manolo Pimentel. Y este es el libro que yo creo que les gustará leer y les parecerá verdaderamente ilustrativo para muchas cosas, porque es que
Al final, emprender, yo creo que tenemos un concepto diferente, tú y yo, Fernando, de exactamente de lo que es emprender, porque a mí me parece que emprender es simplemente no resignarse, simplemente hacer algo, salir de la rutina, meterte en otras cosas, no crear una empresa, ni siquiera crear tu propio puesto de trabajo, ni siquiera crear tu propio puesto de trabajo y los de otros próximos, sino simplemente, pues eso, Nativel, yo mismo, bueno, yo sí soy más emprendedor porque yo he hecho una empresa de periódicos digitales, pero bueno, quiero decir, un periodista puede ser un emprendedor también. Simplemente nosotros lo que le decimos a nuestros alumnos en las facultades es que no se resignen ni a ser parados, por supuesto, ni a ser ninis, por supuesto que no, pero tampoco a buscarse un trabajín seguro de mileurista por ahí, sometido además a mobbing, y tampoco a largarse al extranjero a desempeñar funciones que no quieren hacer los nacionales, sino simplemente que no se resignen, que luchen, que aquí es posible, que aquí se puede emprender, que de la crisis, como ahí sí estoy de acuerdo con Fernando y con un tal Einstein que tenemos aquí, que dicen estas cosas, dice Einstein, déjenme que termine, les lea unas cosinas que dice aquí Einstein bien interesantes. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países porque la crisis trae progresos. Yo también digo una cosa, y también en eso discrepo de Fernando, no me queda más remedio. El fracaso trae el éxito. El fracaso es la antesala del éxito. Y en Estados Unidos tienen mucha razón. Cuando no te dan un crédito hasta que no has demostrado que te has levantado 2 veces del fracaso, tienen toda la razón en no darte un crédito. Aquí, en España, hemos perseguido mucho el fracaso y yo creo que el fracaso simplemente es el primer peldaño hacia el triunfo, porque del fracaso se aprende y del éxito muchas veces se muere. En fin, yo de todas maneras quería decir que aquí a quien hemos venido a oír es a mi amiga Nativel, a la emprendedora Nativel, a mi colega Nativel, una de las periodistas más honradas que yo conozco y más profesionales. Nos hemos batido el cobre muchas veces, a veces en los mismos medios, y sabemos muy bien cómo andamos cada uno por la vida. Yo simplemente ya he hablado de mi libro, que no es mi libro, ahora les dejo también con el libro de Nativel, que es un gran libro y es una gran Nativel, Nativel hija, todo para ti. Bueno. Bueno, estoy totalmente abrumada con estos elogios de Fernando y emocionada por estar aquí porque he oído hablar mucho de la Fundación Paideia. Es muy emocionante que se dediquen, que os dediquéis entre todos a financiar proyectos culturales. Me parece algo tan excepcional y tan digno de gratitud que sinceramente estoy emocionada, porque además he coincidido contigo. Yo pensaba, digo, no sé lo que voy a decir, pero me has dado, no sé, tengo aquí unas cosas preparadas que no voy a referirme a ellas. Primero, dar las gracias, de verdad emocionada, y segundo, cuando Fernando me propuso, yo dije que sí, porque yo me apunto naturalmente, soy arriesgada y me apunto a casi todo, pero dije, yo emprendedora, y entonces me leí el libro, que es un libro realmente interesante, porque tiene testimonios de personas que han sido triunfadores, pero que han tenido una larga trayectoria de fracasos para llegar a éxitos y para tropezar muchas veces en la vida. Entonces me empecé a leer el libro, los 1001 consejos para emprendedores, y entonces llegué a la conclusión de que yo soy una emprendedora, de que yo cumplo muchos de los requisitos que tú has dicho, Fernando, los dos Fernandos, pero... Hemos dicho requisitos distintos, ¿eh? No, pero espera, lamento decirte, Fernando Jáuregui, lamento decirte que yo lo del TIC me parece tan fundamental que escribí un libro previo a ese que se llamaba, irónicamente, muy al principio, si yo tuviera 100.000 seguidores, hablando, entre otras cosas, de las nuevas tecnologías, de Twitter, de los nativos digitales que eran mis hijos, más o menos, bueno, les pilla un poco, pero sí, y entonces de cómo tenía que hacer yo una adaptación a este mundo y sentirme inmersa en un avance tan esencial como el que tú has contado, que es fundamental. O sea, no se puede vivir de espaldas a la tecnología en este momento como nuestros abuelos no podían vivir de espaldas a todos los avances científicos o a la penicilina simplemente. Quiere decir que todo hay que incorporarlo en la vida, porque si no lo incorporas estás fuera de juego, estás marginado y estás muerto, ¿no? Muerto intelectualmente.
Yo he hecho grandes esfuerzos para adaptarme a las nuevas tecnologías. Yo no puedo vivir ya sin este aparatito. Tuiteo todos los días. En fin, porque además el mundo, cuando yo escribía al principio, cuando escribíamos Fernando y yo en los periódicos, no había apenas medios audiovisuales y si los había no nos llamaban, pero en ese momento hacer, por ejemplo, una entrevista, yo he hecho muchas entrevistas en la vida y durante días y días yo tenía que preparar la entrevista. ¿Cómo? Pues me iba a una hemeroteca, pedía documentación, hablaba con los amigos del entrevistado, cuando las cosas eran un poquito más lentas que ahora, para tener documentación sobre un personaje y para saber cosas del personaje. Es otro mundo hacer el clic y que de repente aparezca todo lo que quieres saber de alguien. O sea, es muy emocionante poder participar de este nuevo mundo. Bueno, pues después de leerme los consejos, yo me he dado cuenta de que emprender es eso, es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho ha sido, yo he estado una gran parte de mi vida en una empresa que era muy próspera, que me trataba muy bien, donde tenía un buen salario, donde hacía lo que quería, pero de repente decidí que el sueño de mi vida era, aparte de ser periodista, que me ha permitido muchas cosas en la vida, era escribir novelas. Y dije, no puedo estar con una responsabilidad en la empresa, trabajando con horarios todos los días aquí. Entonces renuncié. Yo me creía muy joven, tenía 40 y tantos años, pero me creía jovencísima y renuncié a la seguridad, a tener un futuro asegurado, a tantas ventajas, a tener una secretaria, a tener tantas cosas como te ofrece el amparo de una nómina y una seguridad social y todas esas cosas, porque dije, pues voy a ser freelance, se llamaba entonces, ¿no? Que es freelance, es algo tan curioso, es un término muy equívoco porque significa espada libre o algo así, lanza libre o algo así se llamaba inicialmente. Aparece por primera vez en Ivanhoe, en la novela de Walter Scott. Y el espada libre era el que se preparaba para la guerra y le contrataban para hacer guerras por cuenta ajena, ¿no? Entonces, el término es un poco equívoco, porque yo no iba a hacer ninguna guerra, pero sí iba a emprender una aventura que es arriesgada porque tienes que tener muchos sueños, muchas ilusiones, todas las características que habéis dicho del emprendedor. Hay que tenerlo para dejar la seguridad, lanzarte a la intemperie, que es un mundo donde nadie te garantiza nada, donde cada obra que haces o cada novela que haces o cada libro que emprendes tienes que empezar de nuevo, como si lo demás no te hubiera servido toda tu background anterior, tu conocimiento anterior, tus experiencias anteriores. Tienes que convencer al lector de que ese es un buen libro, de que es una buena novela, de que le va a interesar, de que va a ser apasionante, y eso es una empresa difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo cuando me fui de la empresa, con el pequeño fondo que tenía, alquilé un despacho para poder trabajar, porque lo del escritor en casa es terrorífico. Terrorífico porque no te dejan escribir, pues llama el fontanero, llama tal, y por supuesto si estás en casa le tienes que atender tú, y si hay alguien que te ayuda en la casa, tal, que viene fulanito que quiere hablar con usted y tal, no puedes escribir. Entonces alquilé una oficina, contraté los servicios de un asesor fiscal, una secretaria por horas, pues con los medios que tenía lo que pude hacer. Y bueno, al principio pues la cosa iba muy bien. Iba muy bien porque era mucho más fácil que ahora emprender un camino literario. Ahora es la selva, ahora es muy difícil porque no se venden libros, porque antes éramos pocos y ahora somos muchos. Y entonces ahora es mucho más complicado que entonces. Pero la cosa iba muy bien hasta que me empecé a dar cuenta, bueno, pues el Estado no te ayuda, o sea, te entorpece todo, no puedes estar enfermo jamás, esto los autónomos lo sabemos todos muy bien. Yo creo que he tenido una salud de hierro mucho mejor que en la época anterior, desde que soy freelance, autónoma o emprendedora, que viene a ser lo mismo. Entonces he tenido salud de hierro, no he faltado nunca, vamos, he ido a televisión con cosas para la garganta, como voy ahora un poquito, porque no puedes abandonar ninguna de los trabajos que tienes ocasionales. Por supuesto, no tienes derecho al paro. Por supuesto, no tienes vacaciones,
por supuesto la seguridad social te la tienes que pagar tú. Es decir, parece que hay demasiadas desventajas, ¿no? Y que es tan cómodo ser funcionario, Fernando, o en esa época de esa encuesta era funcionario o empleado de unos grandes almacenes. Ahora todos quieren estar en otro, en el textil. Ahora todos quieren ser de Zara. Pero en esa época era otro, era otro. En fin, que parece el Corte Inglés, era el Corte Inglés. Antes todos querían ser dependientes del Corte Inglés, estar en una empresa próspera como era, o funcionarios. Y es verdad que te da mucha seguridad, bueno, te permite muchas cosas, pero te permite muchas más el hecho de cumplir un sueño. Entonces, a pesar de las desventajas que yo he tenido, de la poca ayuda institucional que se tiene, porque es que el gobierno no se ocupa de los autónomos, aunque dice que se ocupa y en todas las elecciones presta como cierta atención, pero luego en la práctica es muy complicado tener alguna cobertura social teniendo este oficio. Pues a pesar de todas esas cosas, me ha permitido eso de cumplir los sueños, que es lo que todos queremos, porque la vida sin cumplir sueños es muy chata, muy limitada, ¿no? Entonces, para expandirnos y cumplir esos sueños, pues yo he escrito, he conseguido, hago balance, ¿no? Y digo, he conseguido escribir a lo mejor unos 15 libros, más o menos. He viajado fuera de las temporadas turísticas y no solo en viajes de trabajo. Me he ocupado de familiares enfermos que a lo mejor tienes que pedir. Eso lo tengo muy en cuenta. Yo cuando he tenido algún familiar con alguna enfermedad grave, decía, yo tenía no hubiera podido ocuparme de él si hubiera estado en una empresa. ¿Cómo pides 2 meses de descanso para poder ocuparte? O sea, eres dueño de tu tiempo, y el tiempo, afortunadamente, es un gran valor emplearlo en las cosas más importantes de la vida, ¿no? He escrito siempre con mi perro al lado, que eso también a mí me interesa mucho, porque el perro no lo puedes llevar a la empresa, entonces tener un perrito al lado que cuando escribes en soledad pues es muy compensador, ¿no? He conseguido mantenerme a mí misma, he conseguido mantener a mi familia, he conseguido educar a mis hijos, he conseguido tantas cosas que de verdad emprender ha sido, lo he descubierto leyendo los consejos. Es verdad que empieza por Einstein, que es demasiado fuerte y demasiado impactante, pero luego he leído un montón, los tenía aquí apuntados, no voy a hacer una relación, luego si queréis hablamos de los consejos, ¿no? Pero me he dado cuenta de que yo soy una de estas emprendedoras, sin pretenderlo, pero es algo más que cumplir los sueños, es arriesgarse, es apasionarse, es seducir a los demás con lo que haces, es llevar a cabo una idea, y eso lo puede hacer cualquiera. Es verdad que al margen de las empresas tecnológicas, y lo que no puede dejar de hacer es el clic. Eso ninguno podemos prescindir. Así que, podemos hablar mucho más, pero muchas gracias por mantenerme, por tenerme aquí y por haberme permitido descubrir que yo he sido hace bastante tiempo una emprendedora. Quería decir otra cosa más. Soy una emprendedora de cierta edad, eso que llaman cierta edad. Y yo sé que en algunos países, por ejemplo en el Reino Unido, hay ayudas fiscales para los emprendedores mayores de 50 años. Es decir, no todo el mundo va a ser de los jóvenes, tenemos derecho a seguir existiendo. Entonces están fomentando que incluso con las pensiones de jubilación o con estas cosas se emprendan también nuevos negocios, y para eso hay una ayuda oficial extraordinaria. O sea que a ver si tomamos nota, hay que pensarlo un poco más y mirarlo un poco más, a ver si aquí toman nota y también permiten emprender a los mayores y no marginarlos como está sucediendo en este momento. Así que nada, muchas gracias por escucharme con tanta atención. Gracias. Bueno, ahora la segunda parte de la jornada es un debate abierto. Hay unos micros que los compañeros van a pasar. Cualquiera de la mesa estará dispuesto a... Y lo que nos gustaría es hasta las 9. Después sí que nos han pedido que subamos porque ellos tienen que trabajar. Le toca la jornada de trabajo con el siguiente debate que hay hoy. Pero nos gustaría aprovechar este margen de tiempo y abrir ese debate con alguna pregunta
Siempre es difícil la posibilidad. Mientras alguien se decide a preguntar, en Suecia tardan un cuarto de hora en abrir el fuego, o sea que y en las facultades de Derecho de La Coruña, media, o sea que tardan. Quería puntualizar algunas cosas que ha dicho Nativel, que es que esto, no nos vamos a enredar con el clic, ¿verdad? Pero esto que tú haces un clic y te sale toda la historia de la persona que tú quieres, aquí se centra mi mayor combate con los redactores de mi periódico y con los jóvenes periodistas. Están convencidos de que darán un clic y ya está todo resuelto. No, señor, esto no es verdad. El periodismo debe ser presencial. Y cualquiera que se busque en Wikipedia, que se vaya preparando. Yo, desde luego, el Jauregui ese que está en Wikipedia debe ser un primo mío, pero desde luego yo no soy. Y, en fin, había un conocido político que me llamó un colega mío norteamericano y me dijo, mira lo que dice en Wikipedia en inglés de fulano. Y la Wikipedia en inglés de fulano era impecable, más o menos, pero en las últimas líneas decían que en los ambientes le llamaban la trotona de un sitio por sus conocidas tendencias, no sé qué. Era absolutamente mentira. Un enemigo político lo había metido para que llamé a la sede del partido para avisarles y mira lo que dicen esto de la trotona de Pontevedra, le llamaban. Y tardaron 3 días en quitarlo, con lo cual, increíble, ni sabían lo que era Wikipedia en esa época. Wikipedia es, igual que Google, una fábrica de inexactitudes. Y todos los periodistas, colegas nuestros, amigos, que se fían de Google para hacer el copy-paste, eso es un auténtico error. Por eso quiero decir que lo presencial, lo humano, sigue siendo fundamental. Y luego otra cosa. Nativel ha dicho muchas cosas que definen a un emprendedor. Ha habido una cosa, yo me he sentido muy identificado con ella, incluso lo de buscar despacho, la secretaria por horas, en fin, estas cosas. Pero ha dicho una cosa que es absolutamente esencial y que yo le digo siempre a mis alumnos. El emprendedor tiene que olvidarse, el ser humano, el ser vital, tiene que olvidarse de una cosa que se llama sábados, domingos y agosto. Sábados, domingos y agosto es un concepto que va superándose ya, hay que hacer otras cosas. Y ella lo ha dicho, ¿no? Ha dedicado todo su tiempo y el emprendedor es un señor que se juega todo su dinero. Pues claro que sí. A mí me ha parecido que, Nativel, de verdad, eres una emprendedora casi de libro, nunca mejor dicho. Soy de libro, sí. Y luego, por fin, ha dicho que en Inglaterra, en Gran Bretaña, a los señores que emprenden después de los 50 años les ayudan mucho. Bueno, aquí el otro día, en uno de los programas más infames que he visto últimamente, alguien que pretende seguir siendo presidente del gobierno dijo que a los señores de más de 65 años que queramos seguir trabajando nos va a eliminar el IRPF. Bueno, esto, en fin, a lo mejor lo dijo en un programa de Yayos, porque sí que era un programa de Yayos, donde apareció el sábado Rajoy, menudo. No sé si para ser presidente del gobierno te tienes que meter en esos programas, la verdad, pero en fin, a lo mejor sí. Pero bueno, eso ya es un paso, porque aquí, de verdad, hay que reconocer que se están dando pasos en favor del emprendimiento. Se han dado ayudas a los autónomos, que antes era mucho más caro ser autónomo que ahora. Se ha hecho una ley del emprendedor que es francamente insuficiente, pero ya es una ley del emprendedor. Y de alguna manera, pues, se ha mirado hacia otro lado con el tema de la reforma laboral, que yo creo que es francamente mala, esa reforma laboral, y que no sirve más que para fomentar el despido y no el empleo. Pero se ha hecho una contrarreforma facilitando el surgimiento de emprendedores y de autónomos, ¿no? Y con eso, hombre, yo creo que vaya una cosa por otra. No, era simplemente para empezar el debate y contarle a Nativel que me ha gustado mucho lo que ha dicho. Yo quería decir otra cosa que se me ha olvidado, que viene en casi todos los 1001 consejos, que es muy interesante y sobre todo muy compensador y muy estimulante. Y es que casi todos ellos dicen que hay que actuar con ética. Ética que parece que está alejada del mundo del triunfo, del mundo del emprendedor, del mundo del esfuerzo, al contrario. O sea, si dicen, ¿para qué sirve la ética?, decían ahí algunos. Pues sirve, entre otras cosas, para lo que yo he contado al final. Para dormir bien, para estar satisfecho, para poder contar lo que has hecho de una manera sin esconder nada, para ser feliz. O sea, la ética sirve para ser feliz y el comportamiento ético en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del trabajo, sirve para sentirte satisfecha y ser feliz. Es mucho más feliz una persona que no tiene nada que ocultar y que puede nada que ocultar en el mundo laboral, todos los pasos que ha dado, lo que ha hecho, es mucho más feliz esa persona que cualquiera de los que estamos pensando ahora que están bajo
vigilancia o que están imputados o que están sufriendo de una manera atroz, ¿no? Y no les vale para nada haber hecho lo que han hecho, porque al final el balance es absolutamente negativo y es atroz. Entonces, todos hablan de que hay que tener un comportamiento ético en el emprendimiento. Entonces, eso me ha parecido interesantísimo, ver tantas coincidencias de todos los que habéis dicho eso, que es fundamental. Muy bien. Pues os hago yo una, aprovechando también y poniendo el acento en el motivo y el porqué de esta jornada, que es el convenio que hemos firmado, que hace un momento hemos firmado. Llevamos años desde la Fundación trabajando en el sector cultural, en la recuperación, intentando un poco poner el valor, el patrimonio inmaterial, ¿no? Decíamos también, a ti no te gustaba la palabra que utilicé, el desencuentro, pero hay un desencuentro, sobre todo, mucho mayor, en el sector cultural y en el mercado de trabajo, ¿vale? Y eso es una realidad y está latente, porque en este coworking queremos que participen desde emprendedores literarios, decíamos al principio musicales, de las artes escénicas, el sonido, todos los profesionales que directa e indirectamente tienen que ver con un evento cultural y, sobre todo, enfocado en territorios rurales, ¿no? Creemos que en lo urbano, bueno, pues hay mucho más fácil acceso a la cultura y todavía en el rural, y queremos acercar ahí y crear identidad y recuperar la identidad de los territorios. ¿Por qué existe o notamos que existe una fragmentación de colaboración entre los profesionales diferentes del sector cultural, también literario, con la música, con la tradición, con el folclore? ¿Por qué creéis que ahora mismo en este momento es difícil esa colaboración, esas redes colaborativas dentro del sector cultural para crear proyectos emprendedores que incidan en recuperar la identidad de un territorio y generar riqueza, generar innovación social e innovación tecnológica? Pues sinceramente no soy capaz de analizar así las causas, más que pensar en que la crisis ha golpeado en primer lugar a lo que se llama industria cultural. Hemos sido los más sacrificados junto con otros sectores, por supuesto, pero cuando hay crisis, los políticos se olvidan de la cultura como si fuera prescindible, ¿no? Los políticos deciden que la cultura puede esperar, que es más importante, por supuesto que es más importante comer y satisfacer las necesidades básicas, pero yo creo que nadie puede vivir sin una actividad cultural. Eso que decía yo, la necesidad de soñar, está totalmente unida con el mundo escénico, el mundo de la música, el mundo de la literatura. La gente necesitamos ir un poco más, trascender un poco más y ser capaces de pensar en otros mundos nos acompaña muchas veces cuando estamos solos, escuchar música, leer, participar en espectáculos teatrales, ver películas, es fundamental. O sea, nadie puede prescindir de la cultura. Y yo creo que la crisis nos ha dejado un poco noqueados, ¿no? Nos ha dejado víctimas del IVA, de tantas otras cosas, de que no hay dinero para esto. Ahora olvídate del dinero, olvídate de hacer cine, olvídate de casi todo, no se venden libros. Entonces, yo espero que de la crisis, como sucede siempre, se salga fortalecido. Ojalá no se quede mucha gente por el camino, porque lo que pasa con las crisis es verdad que hay una serie de personas que se fortalecen, pero hay otras que se quedan en el camino. Entonces, sinceramente, no creo que la culpa sea del mundo del que produce la cultura, sino de la falta de iniciativas, ¿no? Yo quiero contestarte, Guillermo, también la diferencia entre esa ejecución de actividades culturales en la ciudad y en el mundo rural, ¿no? Mira, una de las fundaciones que tenemos nosotros en la Escuela de Organización Industrial es Fundesarte, que se dedica a la promoción de la artesanía. Y la verdad es que trabajamos en el ámbito rural mucho más que en el ámbito urbano. Las necesidades culturales del sector, del espacio rural, son distintas de las necesidades culturales del sector urbano. Yo te diría que cuando nosotros hemos trabajado con artesanía en el sector rural, nos hemos encontrado con clientes más agradecidos, con demanda más comprometida y con una mayor repercusión. Claro que es muy fácil de conseguir una mayor repercusión en espacios urbanos mucho más pequeños, mucho más concentrados. Es muy fácil, ¿no? Pero también es cierto
que la ciudad, y en muchas ocasiones, ha estado realizando, quizás por falta de presupuesto, como decía Nachuel en muchos casos, actividades pseudoculturales que han sido más actividades sociales que culturales realmente. Y esto ha colapsado un poco también el ansia de la ciudadanía de acudir a estos eventos. Sí, pero quizás también, a lo mejor intentar también con este ilusionante proyecto que ponemos en marcha conjuntamente, dejar de, en principio sí que la crisis económica ha paliado el sector cultural, lo ha dejado más atrás, pero dejar de pensar que necesitamos de la subvención o de la ayuda pública para hacer productivo algo que se tiene que remunerar y que tiene un precio, ¿no? Y lo del rural y urbano estoy de acuerdo, pero también las necesidades sociales a lo mejor son distintas, ¿no? Y están vinculadas. Las dos están protegidas por la ley, tanto las necesidades sociales como las necesidades culturales de un territorio. Pero creo que tenemos que pensar, y que este proyecto parte del convencimiento de que tiene que generar riqueza y a lo mejor, como derecho público, hacer uso de los fondos públicos que tenemos todos los sectores, pero dejar de pensar que a lo mejor un evento cultural tiene que ser subvencionado para hacerse productivo. Sí, yo creo que vivir de la subvención es un error que se paga a corto plazo. Y lo hemos visto en muchísimos ejemplos, no solamente en eventos concretos, sino incluso en comunidades muy marcadas por el mundo de la subvención. Y por otro lado, también creo que hay fondos públicos que se pueden utilizar, ahí estamos haciéndolo. Y nuestro deseo en este coworking que vamos a hacer con vosotros es que no solamente se hagan emprendedores, sino también, perdonadme la expresión, el mundo de los artistas es muy importante. De forma que también es artista quien escribe, pero también es artista quien es capaz de interpretar o de componer una música o de pintar o de esculpir. Y ahí, desde luego, también tenemos que estar, porque el mundo de los creadores, el mundo cultural, pasa por tener un toque de genialidad que nosotros no tenemos posiblemente. No es tanto la cultura de la subvención como la cultura del impedimento, es decir, oye, no, esto vamos a dejarlo. No, me refiero a fomentar la idea de que no se puede prescindir de estos sectores cuando hay crisis, que no hay un orden de prioridades tan estricto, no se puede aplicar de una manera tan estricta, ¿no? No hay que dejarlo abandonado, porque luego recuperarlo es mucho más complejo, ¿no? Creo que por ahí había... Buenas noches. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a la Fundación Paideia. Sí. Felicitar a la Fundación Paideia por los proyectos que tiene en marcha y a los tres ponentes que están ahí también, concretamente al señor Bayón por su ímpetu, por su pasión y por todo lo que dijo Natíbal Preciado, porque yo también soy un emprendedor. Y en cuanto a lo que dice el señor Jáuregui, llevo un cuarto de hora con el micro a la mano sin poder hablar. Quiere decir que los 15 minutos nada, ¿eh? 2 o 3 minutos es lo que tarda en intervenir, pero no me han dejado. Tengo tendencia a mirar a la derecha. Bueno, dicho esto, bueno, yo voy a leer el libro, lógicamente, porque soy un emprendedor, pero a mí me gustaría decir lo siguiente. Lo llevo pensando desde hace ya muchos años. Yo no sé cómo está nuestro sistema educativo actualmente de cara a los niños, pero no sé quién de ustedes dijo que el 73, no sé en qué año fue, que el 73% de los jóvenes quería ser funcionario. Eso es tremendamente... 2012. Yo alguna estadística leí sobre esto, pero no recuerdo exactamente las cifras relativas, ¿no? Es tremendamente penoso que sea así, porque eso le quita al país mucha productividad y mucha riqueza. Pero yo creo que el problema que tenemos, creo yo, y no sé cómo está la cuestión educativa en los niños, y es que una persona en nuestro país, y yo creo que en parte del mundo, tiene dos alternativas en la vida, dos únicas alternativas, y o es funcionario, o es emprendedor, o es empresario, no hay otra. O es un empleado, porque un funcionario es un empleado público, o es un empresario. No hay otra alternativa, salvo que se pase toda la vida en el paro, que no dejaría de ser un empleado del Estado, porque le paga el Estado.
Y yo creo que a los niños, creo yo he sido niño, y yo creo que a los niños no se les enseña lo que es una empresa. Yo creo que eso es un problema serio, si esto es así. Y hay que pensar una cosa, que cuando la vida, toda nuestra vida, transcurre alrededor de una empresa. Cuando nacemos, podemos nacer en un hospital, que es una empresa, o en una casa, en nuestra casa, que es una economía doméstica, se le llama así en economía. Una vez que crecemos, seguimos en nuestra casa, que es una economía doméstica, es una empresa, la empresa más pequeña, pasamos a un colegio de párvulos, que es una empresa, seguimos pasando por otras facetas de los colegios, que es otra empresa, llegamos a la universidad, que es una empresa, de la universidad, si tenemos suerte, nos empleamos, que es una empresa, cuando terminamos nuestra vida profesional o laboral, nos jubilamos y nos paga otra empresa, que es el Estado, y cuando nos morimos, nos entierra una empresa, que es una funeraria. Entonces yo creo que a los niños habría que enseñarles lo que es una empresa, porque una empresa está a la base del emprendedor. Una empresa sin un emprendedor no existe, imposible. Entonces yo pienso, y no sé si voy por buen camino o no, porque ya digo, desconozco cómo están los planes educativos, yo creo que nuestros niños, nuestros hijos, adolecen de esa falta de conocimiento de lo que es una empresa. A un niño le preguntas, ¿dónde trabaja tu papá? Pues trabaja en tal sitio, y en la empresa tal, ¿y a qué se dedica? No sabe, no tienen ni idea. Le va a contestar Fernando Jauregui. ¿Cómo? Perdón. Le va a contestar Fernando Jauregui. Bueno, entre otros, no sé. Mire, yo creo que en España llevamos 3 años y medio recorriendo las universidades y centros educativos varios y estamos descubriendo varias cosas. Una, que los jóvenes españoles no son la generación mejor preparada de la historia, no es verdad. 2, que tienen unos defectos estructurales la educación que hemos recibido todos, muy serios, y ahora le digo cuál, sobre todo. Y 3, que tenemos que incorporarnos a un cambio radical de mentalidad, una revolución emprendedora radical. Mire usted, a nosotros, a todos los que estamos aquí, incluyendo los más jóvenes, nos han educado en una educación escrita, básicamente. Nuestra educación era escrita y no oral. Cuando en realidad, cuando tienes que desempeñarte en la vida, cuando tienes que explicar tus proyectos, cuando tienes que buscar trabajo, cuando tienes que convencer a alguien de algo, incluso conquistar una novia, lo tienes que hacer hablando. En Estados Unidos, los estudiantes de Harvard, lo que más se valora en un currículum es la capacidad de desarrollo verbal, la capacidad de explicación, la capacidad de exposición verbal, que es lo que en la educación española ha fallado tradicionalmente. Eso, y naturalmente, esto que todas las madres querían tener. A mí mi padre me pidió que fuese notario, como mi abuelo se lo pidió a su padre, que fuese notario. Mi padre no hizo gran caso y yo tampoco, la verdad. Afortunadamente, porque muy aburrido ser notario, aunque, en fin, tiene otras compensaciones. Pero yo creo que esa manía que existe social en España por la seguridad laboral, que, bueno, realmente pues pasamos una época en la que había una seguridad laboral razonable, estabas toda la vida en la misma empresa, cuando te jubilabas después de los trienios y de las pagas del 18 de julio te daban un reloj y de los 50 años y todos lloraban mucho y te ibas y adiós. Creo que tenemos el derecho y el deber de hacer realidad nuestros sueños. Y esto es algo que tenemos que explicarles también a nuestros chicos, a esta chica tan joven que está aquí, que la pobre se está aburriendo mucho y lo comprendo, que sí que se esté aburriendo, cómo no. Pero hay que explicárselo desde muy temprano. Pero es que lo primero tiene que haber un cambio de estructura social. Es que ya no puede ser que las madres quieran que sus hijos sean notarios. Es que esto hay que acabar con ello. Y esto todavía está funcionando. Pero sí debo decir que, aparte de que he descubierto que nuestros jóvenes no son la generación mejor preparada de la historia, el otro día unos me preguntaron, siempre pongo este ejemplo que le voy a hacer, pero me preguntaron que quién es el Kremlin. Era una clase de 40 y en vez de reírse los otros 39 se quedaron sin reírse, con lo cual me imagino que todos querían saber quién era el Kremlin. Eran alumnos de 4º curso de una facultad. Y bueno, pues, qué decir, esto indica muchas cosas. No se lee, no se está razonando, no hay debate. No me refiero al debate coñazo pesado que nos vamos a chupar esta noche, sino
no hay debate, no se debate, de verdad no hay un debate profundo sobre lo que somos y qué queremos hacer con esta sociedad, ¿no? Y bueno, debo decir como parte que compensa un poco la visión pesimista, que esto está cambiando mucho, sobre todo en el mundo de los docentes. Todavía en el mundo de los discentes no, pero en el mundo de los docentes creo que se está produciendo una transformación muy importante. Que las universidades, sobre todo, se han dado cuenta de que tienen que forjar emprendedores, de que tienen que ayudar al emprendimiento, de que tienen que hacer viveros ellos mismos y ser una especie de startups ellas mismas, ¿no? Yo creo que eso va funcionando ya. Nos hemos encontrado, Lourdes y yo, que hemos recorrido muchas universidades ya, nos hemos encontrado con muchos departamentos de emprendeduría, sobre todo en ciencias empresariales y tal, y muchos catedráticos que se están dedicando a esto y muchas universidades que están dedicando un cierto presupuesto a esto. Será por algo. Y realmente también es verdad que las cifras relativamente alentadoras de progresión de empleo que se están dando en España vienen precisamente porque está cambiando la tendencia del empleo. Es decir, la mayor parte no son trabajos para toda la vida, ni mucho menos. La mayor parte son trabajos de autónomos que se están poniendo en el mercado de trabajo gracias a su propio esfuerzo, es decir, son emprendedores. Así que, bueno, esa es la parte alentadora. Vamos a ver si eso, los gobiernos que vengan, los sucesivos gobiernos, son capaces de entenderlo y, sobre todo, tenemos que ver si son capaces de entenderlo los sindicatos, porque lo de los sindicatos en España es fuerte, es fuerte. Hay un líder sindical, que es un tipo estupendo por otra parte, que es Fernández Toxo, que a mí me ha reconocido que es que le da eris y pela cada vez que oye la palabra emprendedor. Se pone malo. Dices, bueno, es que claro, para él emprendedor es una cosa muy retrógrada, muy mala, muy neoliberal, pero es que es lo que hay. Entonces a mí me parece que esa es una mentalidad, de las mentalidades que tenemos que ir cambiando. Creo que incluso en los sindicatos, que se va a producir un relevo importante este año 2016, pues también las cosas van a cambiar. Yo quería comentarle dos cosas muy breves respecto a su intervención. La primera, nosotros desde EOI y en colaboración con el Ministerio de Educación desarrollamos una asignatura en las universidades en los últimos cursos que se llama Iniciativa Emprendedora. Pero esto va a ser en las universidades. En el mundo de los niños, como ha dicho usted, yo creo que eso es una competencia de las comunidades autónomas. En algunos casos, yo sé que, por ejemplo, en Extremadura están trabajando ese tema, en otros sé que no lo están trabajando en absoluto. Por lo tanto, creo que es un tema que habría que exigirle a los programas educativos de las comunidades autónomas que desde pequeños estuvieran encendiendo la llama emprendedora en los chavalucos. Y respecto a lo que ha dicho Fernando, de que no es la generación mejor preparada, les voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia. Me pasó hace 5 o 6 días en un avión de Iberia Express. Al final, cuando habíamos tomado tierra, dijo, les comunicamos que Iberia Express tiene 3 nuevos destinos a Europa: París, Charles de Gaulle y Manchester. Yo, aquí. Hola, yo quiero hablar de emprendimiento cultural y de gestión cultural. Pongámonos en el imaginario de que queremos crear una programación para un entorno rural. ¿Cómo abordarían la diagnosis de ese entorno en el que vamos a trabajar para ofrecer una programación que realmente interese al público, que les anime a participar? Bueno, a ver, es una excelente pregunta. Nosotros decíamos que llevamos ya varios años haciendo diagnósticos de territorio, y no solamente en Galicia, en estas zonas que mencionábamos al principio, sino fuera de Galicia y en colaboración con otras comarcas de otras autonomías, pero pensamos que hay que tener en cuenta el producto local, pero el producto local diciendo el kilómetro cero. El kilómetro cero referido a la música, a la tradición, al folclore, al agroalimentario, a la artesanía, es decir, contar, porque es la forma que se hace marca de un territorio. Es decir, los derechos de autor que se queden en ese territorio, porque si no se hacen eventos culturales que algunos están reconocidos como bienes de interés cultural, que ni política medioambiental, ni recuperación de tradiciones, ni recuperación de patrimonio de la propia tierra. Entonces, yo, en ese sentido, nuestro objetivo ambicioso es poder que estos proyectos empresariales que sacan de este coworking, tener en cuenta la marca y la identidad del propio territorio donde se haga el evento cultural. No, yo brevemente le comentaría
que en los procesos de nuestro coworking está pensado y establecido que haya una tutorización, y poner un monitor en cada uno de los programas que le ayudará a hacer la planificación, el estudio financiero, si está usted acertada en lo que dice o no, si es en este territorio o es en otro, si en vez de lápices azules se deben vender lápices amarillos. En el coworking está establecido ese programa de ayuda al emprendimiento. Hola, buenas tardes. Yo he descubierto, desde que dije que quería ser emprendedor, al perder un trabajo estable, entonces he descubierto que si no te formas, el batacazo es brutal. Porque tú crees que sabes, pero necesitas que te digan, mira, por ahí, esto sí, esto no, pues yo he fallado en esto. A ver, ¿qué es lo que pretendes hacer? He ido a un montón de charlas y en todas he aprendido algo, pero en ninguna me han solucionado el tema principal: financiación. Nadie, todos te dicen el maná, mira, hay mil empresas, tal, 1000 bancos. La realidad es que es la espada. Es la espada que corta toda iniciativa. Entonces, sí he aprendido que si no vas a esas charlas para aprender cómo desarrollar tu idea, nada vale que seas licenciado en todo. Lo que después sí que llevas los palos, te petas esta puerta. Sí. Ah, no, mira, es que tiene que venir tu padre, tu madre, tu abuela y tu bisabuelo. Sí. Claro, los bancos no toman riesgos, toman seguridades. Claro, entonces volvemos. El tema de emprender, sí. Dices tú, claro, somos cómodos. No, es que te topas con estos peros que, como le dices tú a tu padre, que, oye, hipoteca la casa para mí. Le voy a contestar a los dos temas que ha presentado. Primero, formación, y segundo, dinerito. En la formación, nosotros, en el coworking, a las empresas seleccionadas, que serán un mínimo de 16 y un máximo de 22, tenemos previstos 2 sistemas de formación. Un sistema de formación como las capacidades personales que cada emprendedor tiene que tener, tiene que saber tomar decisiones, asumir riesgos, tiene que saber trabajar en equipo, gestionar el liderazgo, en fin, una serie de cosas. Y luego hay un tutor para cada proyecto. De forma que si usted tiene un proyecto, tendrá un tutor para temas comerciales, otro para temas de producción, otro para temas de planificación, etc. En el segundo tema, que es el dinerito, aquellos emprendedores que al final del proceso, porque nosotros vamos a utilizar proyectos tempranos, no queremos proyectos maduros, que de esa incubación rápida terminen, estarán dentro de una plataforma nacional que conectan todos los 45 coworkings que vamos a tener en España, que comentaba al principio. Y de aquellos, los que realmente den un paso adelante, porque hay mucha gente que luego va perdiendo fuelle, que tú también hay que contar con ello, van perdiendo fuelle. Los que den un paso adelante se va a presentar a una mesa nacional de financiación y son ellos los que tienen que convencer a los business angels, a las sociedades de capital riesgo, a bancos, etcétera, de que su proyecto es bueno. Hola, aquí. Yo, en principio, voy a dar las gracias a Natibel por acordarse de los mayores de 50, que también somos emprendedores. Los tengo siempre presentes. Exactamente. Y luego quería hacer, por segunda parte, una pequeña petición, ¿no? Un tercer libro, si puede ser de idea, en el cual, ya que los partidos políticos, nadie hace una apuesta, parece ser, por la emprendeduría, que pudieran indicar los errores que la Administración está teniendo a la hora de que un emprendedor podamos surgir. Los obstáculos. A nivel de anécdota, me están volviendo loco entre la Seguridad Social y Hacienda, porque no se deciden entre los dos cuál es el régimen de autónomo exactamente que me toca, por poner un ejemplo. Yo diría una cosa: Hacienda nos vuelve locos a todos. Por eso, digo, yo haría una petición a título personal y humilde, evidentemente, de poder que alguien saque de una vez, es decir, la Administración, para que en verdad la emprendeduría, que es algo que además nos llevan indicando ya los planes europeos de empleo, de todo, que hay que ser emprendedores, que la única alternativa que nos queda es ser emprendedores, vale, la admitimos, la hacemos y además con ilusión, eso seguro, pero está fallando, quiero decir, la Administración
no permite, ya no solo cuestión de financiación, que es un tema súper peliagudo, ¿no? Si incluso cuando consigues alguna financiación, algún apoyo, cuando consigues de repente conseguir, te encuentras con una cantidad de trabas, con una cantidad de impedimentos que la verdad que para mantener esa ilusión también nos cuesta. Gracias. Mire, España es un país donde crear una empresa es más difícil que en la Franja de Gaza. Es que es así. Es que no es está en las estadísticas. O sea, España es el país del no. El no es el país donde... Pero eso es una cuestión de... A ver, es como todo lo que estamos diciendo aquí, es una cuestión de cambiar las mentalidades. Tenemos que cambiar las mentalidades. De la misma manera que, hombre, últimamente, con las ayudas al régimen de autónomos, por ejemplo, sobre todo en los jóvenes, se ha dado un paso de gigante. Con la ley del emprendedor no se ha dado un paso de gigante porque la ley del emprendedor es muy tímida, pero seguramente eso habrá que desarrollarlo. De la misma manera que yo digo que en la sociedad tiene que cambiar la mentalidad, que las madres no quieran que sus hijos sean notarios necesariamente, porque no tiene sentido, pues yo creo que ese cambio de mentalidad impregnará en algún momento las distintas administraciones. Yo he tratado con muchísimos representantes de las administraciones y la verdad es que todos, habla usted de los partidos políticos, todos hablan, y en los programas de los partidos, que por supuesto esto no ha leído como nadie los lee, para que vamos a engañarnos, en los programas de los partidos, en todos se habla del emprendimiento, de fomentar el emprendimiento. El problema es que en ninguno se dan soluciones concretas. Es como lo de la financiación, que decía usted, por la financiación. Pero seguramente, si usted se pone a indagar en el tema de la financiación, se dará cuenta de que ir por la vía clásica seguramente es un error, es decir, al banco. El banco no te va a financiar, pero seguramente hay vías alternativas. Y ahora mismo hay muchísimas ayudas a la financiación. Si yo lo único que digo es que en la nueva política que tenemos que hacer, que hay que hacer en este país, y yo espero sinceramente que esta sea la legislatura de las nuevas formas y de la nueva política en todos los sentidos, esta que empieza, lo espero sinceramente. A lo mejor es que soy demasiado optimista, pero lo espero. Pues lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar los modelos de comportamiento. ¿Por qué no sé, lo decías tú, Guillermo, por qué hay una disociación entre la cultura, el emprendedor cultural y las ayudas que tienen? Pues, oiga, ayude usted a las empresas del IBEX a que fomenten la RSC y que fomenten los emprendimientos culturales, que están ocurriendo, eso está ocurriendo. De la misma manera que hay muchas empresas que están financiando emprendedores, proyectos emprendedores, las hay. Hay que enterarse y hay que fomentarlo. Bueno, pues por ahí, ese es el camino. Hagamos una sociedad completamente renovada en ese sentido. Vamos en ese camino, como le decía a este señor antes, vamos yo creo que por ese camino, pero lo que pasa es que vamos demasiado lentos, efectivamente. Pero eso lo haremos. Lo que pasa es que, a ver, yo como no conozco ni una idea nueva en los programas de los partidos, hemos asistido a una campaña en la que hemos visto cómo juegan al ping-pong, al futbolín, cómo se entrevistan con María Teresa Campos, pero no hemos visto realmente, no ha habido unas medidas de cambio social, del cambio que yo creo que es imprescindible, del que vamos a tener que hacer, del que se va a tener que hacer en la próxima legislatura, aunque sea una legislatura muy corta de 2 años. Es que vamos a tener que poner en marcha reformas y regeneraciones que impliquen esa nueva mentalidad. Yo lo creo así. Llámeme usted utópico si quiere, pero también de la utopía. En mayo del 68 decíamos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pues esto tampoco es tan imposible, hombre, que se pongan a ello. Tienes información privilegiada. Has dicho una legislatura corta de 2 años. Sí. No puede durar más. Creo que había alguna pregunta por ahí, ¿sí? Sí, una sugerencia en relación con el convenio firmado hoy por la Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial. Hablaron de esa comarca de varias, entre ellas la Barbanza, comarca de Noia. ¿Por qué no hacer un proyecto de tipo experimental en alguna de las comarcas más pobres de Galicia, Lugo o Ourense? Sabemos que en el eje atlántico hay cierto ya desarrollo, innovación, medios, pero dentro de la Galicia más rural, que vivía, como sabemos, básicamente del sector lácteo, bueno, pues es la leche, ¿no? Ya estamos leyendo en el periódico que eso es la leche. Tener que seguir vendiendo por debajo del coste, porque un oligopolio de demanda pues nos marca un precio y el gobierno de turno, sea en Madrid o aquí, casualmente del mismo partido, pero bueno, podría ser también con otros, no se decide a fomentar un acuerdo como el de Francia,
en el que, sin ir contra las leyes del mercado, pues reúne a distribuidores, productores y dicen se paga mínimo 35 céntimos la leche. Entonces yo proponía que a nivel experimental se hiciera, pues imaginemos el año que viene, en 2016, aprovechando que se dedica o Día das Letras Galegas a Manuel María da Terrachá, pues podía organizarse, bueno, pues en esa comarca, contactando con alguna asociación ya cultural de allí, para no llegar a descubrir el Mediterráneo desde Madrid ni desde A Coruña, está claro, sino enraizarse ya en lo que están haciendo allí, pues sociedades que a lo mejor llevan décadas trabajando en el campo cultural, promoviendo gente, bueno, que empieza a hacer grupos, eso, pues musicales, debates cinematográficos en cineclubs, monta grupos de teatro, etcétera. Bueno, yo me ofrezco cualquier tipo de colaboración. Yo soy profesor de economía aquí en Instituto, aquí de Coruña, de economía, y en la ESO, en la que ahora acabó, había una asignatura en tercero y en cuarto que era iniciativa emprendedora, 2 horas en tercero y 3 horas en cuarto de ESO. De momento desapareció dentro de la gran ley que el ínclito inquilino de la UNESCO ahora en Nueva York, es directora o es secretaria general, pues está ya por allí, desapareció con él ya esta posibilidad pequeña que había, bueno, de un emprendimiento a los 15 años. Te voy a contestar. Es París y la OCDE. Mire, cuando le he indicado que nosotros en España vamos a tener 45 coworkings, en Galicia van 9 de los 45. 9. Orense, Lugo, Cabañas de Bergantiños, Monforte de Lemos, Mondoñedo, Ferrol, Guinzo de Limia. Esos y Padrón. Solamente el de Padrón está sectorizado o está especializado en el tema cultural. Los otros son abiertos, de forma que podrán convivir un emprendedor cultural en Mondoñedo y uno agroalimentario. Tenemos esos 9 en Galicia. El motivo de Padrón de la Fundación Paideia es por la ubicación de nuestra sede territorial. Llevamos ya 15 años con nuestra presencia en estos 12 ayuntamientos, en estas comarcas, y tenía sentido poder establecerlo, y sí que nos permitió la EOI sectorizarlo y enfocarlo al tema de emprendimiento cultural, porque pensamos que... 9 en Galicia son muchos. Incluso nosotros nos planteamos si vamos a tener tantos emprendedores para llenar los 9 espacios. Son muchos 9 espacios. Hombre, en Orense y en Lugo, pues seguro que sí. Pero a lo mejor en Cabañas de Bergantiños o en Monforte, pues a lo mejor no. Pero bueno, ahí está la decisión tomada y el riesgo asumido. Esperemos que sí, en ese sentido lo hemos intentado. Creo que había otra pregunta. Hola, buenas. Sí. Perdón. Bueno, quiero felicitarles a todos ustedes por haber hecho este evento y en cierta forma quería felicitar sobre todo, sin excluir a los demás, a Fernando Jáuregui por decir que no somos la generación mejor preparada de España. Aunque vean las otras y verán que, bueno, yo las matemáticas empecé por las teorías de los conjuntos y quiero decir que, bueno, que quiero hacer un llamado para conocer ser un emprendedor hay que tener más bien experiencia, más que conocimientos de tipo, ¿cómo se diría? De tipo, no laboral, no. Teórico. Pedagógico, de esos que se enseñan teóricos. Y la experiencia es una cosa que a muchos nos falta realmente. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí había una pregunta también? ¿Por aquí? ¿Hay una pregunta por aquí? Esta señora. ¿Puede levantar la mano? No, es que estaba pedida ante la intervención y ahora le pasamos el micrófono. Boas noites.
Vamos a ver, probablemente a lo mejor dijeron, ya contestaron la pregunta, pero como me está martilleando continuamente en la cabeza, soy una emprendedora, ya llevo unos cuantos años, tengo una empresa de gestión creativa y se fue reconvirtiendo poco a poco porque me llegué a dar cuenta que lo más importante de una empresa es tener producto, eso es lo más importante para una empresa. Entonces ahora mi empresa es una consultora de estrategia comercial, creamos marca y comercializamos los productos de la marca. Y hay una marca que hemos creado que se llama Son de Aquí. Y precisamente cuando hablabas del coworking agroalimentario, me estaba martillando en la cabeza porque me resulta muy complicado sacar la marca adelante, porque esta marca, bueno, lo que pretende es aglutinar una serie de productores gallegos de economía de proximidad y comercializar los productos. Y alrededor de esa marca, bueno, pues tenemos proyectos muy bonitos y muy novedosos. La pregunta es, y repito, no sé si lo habéis dicho, ¿no? ¿Tenemos cabida en esos proyectos vuestros? Y mira, nosotros tenemos la suerte de tener aquí, ahí sentado, al responsable de los 45 coworkings que vamos a poner en funcionamiento, Miguel Sánchez Galindo. ¿Por qué no le contestas tú, Miguel? Bueno, buenas noches. La verdad es que sí que tenéis cabida, ¿no? Realmente estamos pensando en emprendedores, como comentaba un poco Fernando, incipientes, pero un proyecto como el que presentas pues tiene completamente cabida en el coworking. En este no, pues un besazo. Claro, ¿en cuál será? Sí, pues realmente este es más cultural, pero podemos ver cualquiera de Bueno, otros. tiene aspectos culturales el nuestro, porque además toca lo que es todo el patrimonio agroalimentario y bueno. No quiero aburriros, ¿no?, con el proyecto, pero es un proyecto muy novedoso. Se ha hecho alguna jornada, pero soy incapaz de sacarlo adelante porque los productores tienen un problema, la falta de dinero para hacer jornadas y para dar a conocer sus productos. En el nuestro lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado como sector fundamental. Hemos mencionado el tema de la música, de la artesanía, del sonido, del agroalimentario. Estamos recorriendo e incluso en estas comarcas hemos hecho durante todo este año diferentes espacios donde hemos unido música y donde hemos hecho difusión de los proyectos unidos al sector agroalimentario y vemos muchísimos déficits que hay, sobre todo de que no hay una norma que establezca unos mínimos de calidad de qué se entiende por productos agroalimentarios de la zona. Y os iba a comentar que la Escuela de Agronomía Industrial el año pasado lanzamos un proyecto muy similar en otra zona geográfica, pero podemos aprender de ello, que es en Málaga, en el proyecto Sabor a Málaga, que yo creo que ha supuesto una transformación, un poco de la puesta en valor del producto malagueño. Solo un detalle, sabéis que la Costa del Sol yo creo que es el tercer productor de vino nacional, sobre todo por la venta en restauración y en hoteles a turistas. Pues lógicamente el producto del vino malagueño pues no estaba ni en los restaurantes de Málaga, ¿no? Con este proyecto lo que se ha puesto en valor es el producto de cercanía, el producto de calidad, incorporando todos en la denominación Sabor a Málaga. Es un ejemplo un poco muy similar de lo que se podría hacer con muy parecido porque bajo el paraguas Son de Aquí, en este caso Sabor a Málaga, lo que queríamos era respetar a todos los productores y las marcas de esos productores. Bueno, creo que es un producto, el Son de Aquí, en este caso esta marca, creo que es un producto interesante para la comercialización del producto gallego, de los pequeñitos productores. Un poco, ya que me ceden la palabra, comentarles un poco a todos también que en Galicia, además de las fundaciones, Fundación EOI, Fundación Padella, hay muchas instituciones también públicas con el apoyo de los emprendedores. En Galicia, la institución que va a desarrollar el impulso de la ley de emprendedor es el IGAPE, y el IGAPE va a poner en marcha ayudas tanto para la contratación de personas desempleadas, los famosos ninis, pero también ayudas para la puesta en marcha de proyectos, ¿no? Muchas de ellas en colaboración con EOI, y que seguramente estando en contacto, digamos, con Fundación Padella y Fundación EOI, pues podrán todos conocer. Muy bien. Buenas noches. Lo primero que quería decir era que quería felicitarme a mí mismo por asistir a esta sesión. Creo que ha sido todo un acierto. Y
solo 30 segundos para explicar el acierto. Primero, para reencontrarme con dos personas a las que he seguido durante mucho tiempo, como es Natibel Preciado y a Fernando Jáuregui, que bueno, me han acompañado en diversas etapas con sus pensamientos, sus reflexiones, y hoy una vez más con su tono, que siempre me ha resultado muy agradable y que me ha hecho pensar. Y como me ha hecho pensar, me gustaría citar dos paradojas típicas del gallego, porque galegos son, entonces teñenme que salir a paradoxa a forza. Por ejemplo, hablando de lo que es patrimonio cultural y como se habla de los emprendedores y de esa necesidad de subvenciones que necesitan, parece que no se ve una cosa evidente, y es que Galicia y Santiago de Compostela cuenta con uno de los patrimonios culturales que más dinero produce en el planeta, que es la Catedral de Santiago. Tanto es así que le permitió a un electricista en pocos años recaudar 2 millones y pico de euros, lo cual da idea de lo que estamos hablando, y no se sabe, quiero decir que no se sabe vender, no la Catedral de Santiago, sino el hecho de que las industrias culturales, desde todos los ámbitos, desde el arte, desde la música, desde los libros, generan una cantidad de millones, tanto de euros como de dólares. Y pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Toronto, que, si mis cifras no están equivocadas, invierte 180 millones de dólares al año, que tienen tasado en una reversión de casi 500 millones. Diana Kroll o Michael Bublé son dos estandartes que han ingresado dinero allí a las puertas. La Feria de Frankfurt, que ustedes conocen tan bien o muchísimo mejor que yo, factura una cantidad inmensa de millones de euros al día de hoy y vende libros, por decirlo así, en tono. Y el otro salto paradójico que quería dar era con lo que usted mencionó, señor Jáuregui, cuando decía que esta, encontraba que no era la generación mejor preparada, y bueno, teniendo en cuenta que yo tampoco voy a cumplir ya el medio siglo, ya lo he pasado, ¿qué quiero decir? Que yo ya no quiero que me gobiernen la gente que, como ustedes o como yo, tenemos los años que tenemos. No digo esto con ánimo de faltar, sino de expresarme. Casi prefiero, tal y como usted decía, que los jóvenes cometan esos errores, pero que ya nos guíen ellos. Y he estado muy atento a la corrección que ha hecho sobre la Wikipedia y los periodistas. Muy, muy, muy atento, porque me ha parecido brillante y necesaria. Pero yo ya quiero que me gobiernen, porque los que me han gobernado hasta ahora han demostrado lo que han demostrado y nos han llevado a esta situación. Desde el punto de vista de la cultura, ya no hablo solo desde el punto de vista político, hablo desde el punto de vista de la cultura. Y es probablemente donde esté ahí el fallo, en la cultura, que han dejado que se haya transformado en algo que no tiene contenidos ni valores, por lo tanto, tampoco ética. Es eso lo que quería decir. Muchísimas gracias y bienvenidos. Mire, y me vuelvo a felicitar. Le voy a decir una cosa. A mí me da igual la edad. Yo no participo de las cosas que ha dicho, por ejemplo, uno de los 4 candidatos, diciendo que todo el que ha nacido antes de 1978 no tiene derecho a participar en la regeneración de este país. ¿Cómo que no? O otro, que decía no sé qué del candado del 78 y que no valía para nada todo lo que habíamos hecho. Habíamos hecho, sí, gente también como usted y como Natibel y como yo y como Fernando, incluso como Guillermo, que es más joven, pero bueno, es decir, claro que vale la experiencia. A mí esto de por tener 60 años ya tienes que ser excluido del gobierno, no estoy de acuerdo en absoluto. Pero le voy a decir una cosa, yo lo que sí creo es que hay que gobernarnos de una manera nueva, sea de la edad que sea, me da igual. Mire, Manuela Carmena, por ejemplo, que es la alcaldesa de Madrid, pues tiene 73 años y está gobernando de una manera nueva, equivocada algunas veces, sin duda, no digo que no, pero nueva. Tiene 73 años. Y no creo que sea una cuestión de edad, es que es cuestión de viejos esquemas. Cuando tú dices que es que no hay que cambiar nada en la Constitución, que nada, que todo va bien, que bien lo hemos hecho, es que eso es lo que me da miedo a mí. Cuando estamos hablando de política cultural y seguimos aceptando que sí está la SGAE, que es esa cueva de ladrones, que hay que ver las cosas que han hecho, hay que ver lo que ha pasado con las ayudas al cine, o no se acuerda, no hemos leído lo que acabamos de leer, claro. Y yo entiendo que tiene que haber ayudas, pero tiene que haber ayudas bien planificadas. Sobre todo tiene que haber ayudas, yo creo más bien a las empresas privadas que quieren ellas mismas dar ayudas. Tienen que ayudarlas fiscalmente y de otras muchas maneras. Pero claro,
La política cultural que tenemos en España hay que cambiarla de arriba abajo. Si todo es a base de SGAEs y similares, entonces estamos absolutamente perdidos, porque claro, es que todavía se perviva la SGAE después de todo lo que hemos visto, no me cabe en la cabeza. SGAEs y cedros y otras 1000 cosas de estas que existen por ahí, y inspectores que van a las bodas a grabar al pobre novio cuando tocan Paquito el Chocolatero, que tiene narices, joder. Pero es que esto ha ocurrido, es que a un amigo mío han ido a su boda a investigarle, a ver qué música estaba tocando. Es que esto es una cosa que es que no tiene parangón. Esto es cultura, no, esto es anticultura. Entonces yo lo único que digo es que hagamos cosas nuevas. Hagamos una política cultural nueva, pero no cultural, económica, territorial, legal, penal, nueva. Si es que, bien, lo que está agotado es lo que está agotado. Y lo que están diciéndonos las encuestas es que la gente está desertando del bipartidismo tal y como lo entendíamos hasta ahora. Lo cual no quiere decir que no sean válidos los partidos que están ahora y que integran el bipartidismo. Simplemente lo que está diciendo la gente es abramos nuevos cauces también. Eso es lo que yo digo, nada más. Pero no es cuestión de edad. No es cuestión de edad. Oiga, yo todavía yo me considero muy válido para muchas cosas, oiga. No han hablado de casi nada, ni de cultura ni de casi nada. No hay programas. Han hablado de jugar al futbolín, que eso es otra cosa. Uno habló de que en España estudian demasiados. Hay demasiados en la universidad. Sí. Con lo cual, volvemos. Es que te riñen, te llaman tonto por estudiar. ¿Y decimos que somos los menos preparados? No. Algunos están anclados en que si me quitan mi puesto, decimos que hay que ser innovador. Volvemos, los primeros que no quieren salir de su sitio y asegurarse un sueldo son la política. Después, claro, nos extrañamos que los chavales quieran un empleo de funcionario. A ver, es muy básico que si tú... Hubo en un instituto de Viana do Bolo, les llevaron a unos chavales de instituto le dijeron, a ver, ¿tú qué sabes hacer? Esto. ¿Y por qué no te planteas en ser tu propio jefe? Ay, no, que eso no me da de comer. Claro, quiero decir con eso que si tú no le fomentas que lo que él sabe hacer puede generar negocio y encima dejarlo trabajar en su sitio, en su ámbito, claro, todos quieren ser funcionarios. Y la cultura, creo que, hombre, no leeremos lo que necesitáramos, y muchos no saben dónde queda Berlín, pero es que muchos no saben dónde queda Betanzos. ¿Por qué? Porque no se movieron de aquí y otras no les interesa, no se les genera esa necesidad. Gracias. Bueno, un poco a raíz de todo lo que se habló, sí que hablamos de cambio, sí que hablamos de la necesidad pues, de ver algo nuevo. Yo estoy a medio camino entre el audiovisual, la música, en el sector cultural, ¿no? Y hablamos de un sector en el que la cultura es algo intangible. Entonces es un poquito difícil a la hora de hablar pues, con empresarios y así, hablamos de vamos a lo que vamos, no, y el dinero, y el modelo de negocio. Y al final, cuando hablamos de intangibles, es muy difícil darle valor a lo intangible. Y a raíz de varias experiencias, a pesar de que soy muy joven, a raíz de varias experiencias, yo me estoy dando cuenta de que tenemos un problema muy importante. Hablo de este entorno, hablo de Galicia concretamente, y es que es el consumidor cultural, ¿no? ¿De qué me sirve a mí crear conciertos, crear eventos, si no tengo
un consumidor, si no hay gente que venga a mi concierto, si no hay gente que venga a mi obra de teatro. Si hacemos algo en las ciudades siempre vamos a tener gente, más o menos. Pero yo colaboro con una sala que está en un pueblo del interior de Galicia y sí, se hacen muchos eventos, se llevan a cantantes, a grandes cantantes, etcétera, etcétera, con entradas a precios pues muy bajos, y a la gente hay que pedirle, por favor, que venga. Hay que ir casi por las casas. Venga, que es una oportunidad. Después, una vez que la gente va, te lo agradece. Pero de primeras la gente no va, somos muy reticentes. Pagar una entrada, pagar 3 euros por ir a ver a alguien. Sin embargo, cuando salimos de noche, de fiesta, no nos importa gastar 5 euros en un cubata. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa la mentalidad que tenemos. Y esa mentalidad cultural también influye después a nivel político, a nivel económico, a todos los niveles. Entonces, si no cuidamos ese tema, si no cuidamos la educación, esa base, pues difícilmente va a mejorar, va a cambiar la cosa. Yo creo que eso es, en parte, culpa, entre comillas, porque no creo que sean los únicos culpables del gobierno, porque no nos está ayudando a la cultura está como en un segundo plano, el IVA, todo eso, pero la culpa también está en nosotros mismos, porque veo que se crean muchas empresas. Ahora, a raíz de la crisis, están naciendo muchas empresas en el sector de la cultura, pero son como muchas islas que cada uno intenta sobrevivir y dura muy poco. Y por encima de la empresa creo que hay algo, que es el sector. Y creo que no se está mimando, que no se está cuidando y no se está buscando la profesionalización tanto en el sector cultural como en el sector audiovisual. Creo que si buscásemos un cambio de chip en este aspecto y mimásemos al sector y a nuestro público, a lo mejor empezábamos ahí un cambio. ¿Cómo te llamas? María José. María José, has dicho, muy bien, has dicho 3 o 4 cosas interesantísimas. Lo primero, has hablado de que la cultura es intangible. El ser intangible no se puede medir. Y aquellas cosas que no se pueden medir, a los que tienen que soltar dinero para que se hagan, les da un miedo atroz. Te voy a poner un ejemplo tonto, pero que lo vamos a ver enseguida. 8 apellidos vascos costó muchísimo en poder que 2 o 3 familias pusieran dinero para hacerlo y se entusiasmaran con el proyecto. Como ha tenido no sé cuántos millones de espectadores y ha recaudado no sé cuántos millones de tal, han obtenido todo el dinero del mundo para hacer 8 apellidos catalanes. Se había medido aquello de lo intangible, se había visto que había dado resultado y, por lo tanto, adelante. Segundo tema que has dicho es que pagar por la cultura, realmente pagar por la cultura no está en la cultura de nuestro país. Y ese es un tema que se consigue con educación, generación tras generación, y que lleva tiempo. Y que no solamente tú lo has dicho desde el gobierno, sí que es del gobierno, el sistema educativo, de las familias, de los padres de las familias, y que desde pequeños a los niños les lleven para adelante. Y lo tercero que has dicho, que te atañe mucho más, has dicho, soy muy joven. No te preocupes por eso lo cura el tiempo. En ese sentido, María José era, ¿no? Sí, en ese sentido tienes toda la razón del mundo. Es difícil, ¿verdad? La materia prima es un producto intangible y eso hay dificultad para venderlo. Pero en este proyecto ilusionante que abordamos con la de hoy, nos ponemos de objetivo ambicioso intentar modelos nuevos. No sabemos si van a dar resultado o no, pero el modelo nuevo se basa en la red colaborativa, no solamente de ese grupo y tú que llevas a ese grupo y ese pub o ese bar que acoge a ese grupo, sino involucrar a más profesionales y a más emprendedores del sector de la cultura, ¿vale? Donde en ese establecimiento se ofrezca algo más. Este año, con el equipo que está en la sede de Padrón, hemos hecho diferentes espacios, como te decía. Nos hemos sorprendido, es verdad que eran espacios de entrada gratuito para escuchar música tradicional y folclore de una zona determinada. Nos hemos sorprendido de la cantidad de gente, de agrupaciones que no están registradas en ninguna base de datos, ni de la Red Cultural de la Diputación, ni del Ayuntamiento, ni en ningún sitio, que se han reunido, que han venido a interpretar música de la propia partituras, que mucha gente ni conoce y se olvidó, y lo que ha generado indirectamente de consumo en los espacios donde se han celebrado ha sido un revulsivo. Entonces, eso es lo que planteamos, que este coworking, aunque sean diferentes profesionales, disciplinas diferentes dentro de la cultura, que intentemos trabajar en red para crear esos eventos, y ahí hay empresas
que creo que hay por aquí ya, que tienen tradición y tienen experiencia en eventos creativos y culturales, y poder trabajar en red y crear un modelo nuevo, porque insisto e insistimos, es verdad, tienes más afluencia, tienes menos capacidad de riesgo en lo urbano, ¿vale? Pero creemos que el rural no tiene que dejar ser rural y que tienen todo el derecho a escuchar esa música, tanto aquí como en la sierra, de donde sea. ¿Puedo hacer un gesto, una pequeña demagogia? Y me he acordado al hablar de los... que me apetece. Hablando de los incentivos fiscales que da el Reino Unido a los emprendedores mayores o a los jubilados y tal, el otro día salió una noticia muy espectacular que los extras jubilados que fueron al rodaje de 8 apellidos catalanes les han hecho una paralela y se han perdido el tiempo en reclamarles, creo que la cantidad de dinero por haber trabajado estando cobrando la pensión, trabajar de extras, creo que se reducía a 126 euros, así. O sea, que mientras uno se esfuerza en una cosa, yo, por eso cuando hablaba de la falta de ayuda oficial, me refería también a esta imagen. Hay una anécdota maravillosa de un señor que vivía en los Estados Unidos, y entonces un amigo suyo muy rico le invitó a la fiesta de su cumpleaños, en pleno verano. Entonces fue, tenía que dejar los coches abajo, este señor vivía en la parte alta de una loma, hacía mucho calor, empezaron a subir por el caminito de la loma y a la mitad del camino había una mesa con limonadas y naranjadas y 2 niñas de 11 años que decían, oiga señor, venga por favor, venga, como está usted muy acalorado, mire, por 50 centavos le damos este vaso de naranjada que está riquísimo. Nosotros mismos hemos ido a comprar naranjas, son naturales, tómenla con tranquilidad. Total, que yo pues decía a este señor, me acerqué, le pregunté a esta persona quién era, me dijo que era la hija del dueño, o sea, la hija del amigo mío que daba la fiesta. Bueno, entonces yo cuando subí arriba me encontré con un amigo, y me contaba el amigo, y le dije, oye, enhorabuena, tú qué niña tan estupenda, tal. Y dice, sí, el otro día debatimos el tema, pero realmente la idea fue mía. Dice, entonces, pues ellas se han preocupado, han ido al mercado a comprar naranjas, han puesto la tabla, un mantel encima, los vasos todos muy limpios y tal. Como la idea fue mía, de los 50 céntimos que tú has pagado, a mí me va a dar 20 céntimos por este tema, ¿no? Y dice, bueno, y entonces yo esto pensé, este chiquito que lo contaba en español, ¿qué pasaría si esto lo hiciéramos en España? Pues vendría la policía y le preguntaría a la niña, ¿tú quién eres? ¿Tú tienes licencia para estar aquí vendiendo naranjadas? ¿Dónde has comprado? ¿Quién te ha dado el dinero para comprar esto? Y al final meterían al padre en la cárcel por explotar a los niños. No, es que me alegro que hayáis puesto todos los ejemplos. Yo también tengo el mío. A mí una de las cosas que más me gusta de una ciudad, que más me alegra de una ciudad, son los músicos callejeros. Está muy bien. A mí me encantan los músicos callejeros. Hombre, siempre y cuando no sea un pelmazo que tenemos debajo del periódico donde estamos Lourdes y yo, que toca la trompeta, pero no toca la trompeta, la sopla, simplemente. Pero bueno, la música callejera... Madrid es una ciudad que, la verdad, es muy alegre en algunos barrios, en algunas zonas, porque hay muchos músicos, hay unas bandas de músicas, hay una serie de señores que están todos jubilados, por cierto, que han hecho una banda fantástica, no sé si la conocéis. Bueno, pues no se le ocurrió nada mejor a la anterior alcaldesa de Madrid que hacer un registro de músicos callejeros. De manera tal que para tocar música en la calle, que es lo más libre del mundo, tenías primero que inscribirte en el registro de músicos callejeros que había hecho la señora alcaldesa. Que, por cierto, decidía si le gustaba el músico callejero o no le gustaba. Y si no le gustaba, el músico callejero no podía hacer música en la calle. Lo cual es el colmo de los colmos, porque es que yo no encuentro actividad más libre y más, además, beneficiosa muchas veces y simpática que la música callejera. Pues no, señor, tuvieron que hacer el registro. Pero claro, es que España es verdad que es el país donde todo se reglamenta. Había una ministra de Sanidad que decidió que no comiésemos hamburguesas, no sé si se acuerdan ustedes, y que casi nos cortaban las hamburguesas y tomar vino también, que le parecía que cuando a ella no le gustaba, pues nada, no se podía tomar vino. Bueno, pues es que aquí se reglamenta todo, y como hay cantidad de administraciones, está la administración central, la autonómica, la diputación provincial, el ayuntamiento, el subayuntamiento, la mancomunidad de regantes, la mancomunidad de vecinos, aquí todo el mundo te reglamenta y claro, llega un momento que, joder, pues alguien decía sobre esto, claro, es que ¿por qué es tan difícil hacer una empresa en España? Pues porque tenemos 17 comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas ha decidido que tiene que emitir su propio reglamento de caza. De manera que, como se te ocurra cazar en un sitio donde no tengas la licencia de caza correspondiente y estés en la provincia vecina, vas de cráneo. Te van a meter un puro estupendo. Claro, esto justifica
Lo de Paquito el chocolatero, que yo estaba contando antes, o lo del ministro de Hacienda decidiendo sancionar a los pobres extras de los 8 apellidos catalanes, ¿no? Pues, en fin, pues por esto hay que revolucionar este país, por eso hay que cambiar la mentalidad, pero de arriba abajo. Es que son mentalidades, no son leyes lo que hay que cambiar. Hay que cambiar mentalidades para luego cambiar las leyes. Muy bien, pues estamos llegando ya al final. Una última pregunta. Sí. La última pregunta para antes de despedirnos. Hola, buenas. Bueno, gracias a los ponentes de hoy. La charla está muy interesante. Hemos estado hablando mucho de diferentes maneras de emprender, hemos hablado también de cultura, de emprendimiento cultural, y me sorprende que en ningún momento, si no me equivoco, si me equivoco, corregidme, que no hemos llegado a hablar de industria cultural, ¿no? Del concepto y la idea y la visión de la cultura como una industria que puede ser pues, tan efectiva como cualquier otra, ¿no? Industrias tecnológicas, las TIC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, países como Inglaterra o como Estados Unidos o como Canadá, que dijeron que, por cierto, es mi padre, cómo estos países son capaces realmente de coger algo intangible, como decía María José, y de hacer este intangible una verdadera industria exportable. O sea, ya no solo algo que pertenezca a una economía y que se quede algo en un entorno más autárquico, ¿no? Estamos hablando de generar algo, de generar una riqueza cultural y poderla mover, y poderla exportar, y poderla promover. Ya no solo en el país, sino fuera. Yo el otro día estaba mirando, estoy realizando un proyecto y tal, y estaba mirando datos del INE y veía que España produce mucha cultura, realmente produce bastante, en bienes y servicios culturales, son cifras elevadas. Sin embargo, exportamos muy poco y importamos muchísimo. O sea, España se gasta mucho dinero, y nosotros, los consumidores, y las televisiones, etcétera, etcétera, y las radios, nos gastamos mucho dinero en traer cultura de fuera. Y generalmente hay el ideario en el país, y es imposible negarlo, que la cultura de fuera es mejor, ¿no? O que la anglosajona, la música anglosajona, pues es la mejor porque, fíjate, el jazz, el blues, los orígenes, ¿no? Etcétera, o el rock inglés o el pop inglés, ¿no? Y en España veo que nunca ha habido, me da a mí la sensación con los 31 años que tengo, que son pocos todavía, que nunca ha habido, bueno, pero aparento menos, eso ayuda. Aparento menos, eso ayuda. Pues tengo 23. Pues no, lo que quiere decir que creo que no ha habido una idea y una visión de, oye, vamos pues esto, ¿no? A hacer de la cultura una industria, más allá de lo anecdótico, más allá de los Bardem en el cine, más allá de Mecano en la música y la Alaska, que de la movida ochentera, que era más una historia de drogas y de salir del franquismo, más que de realmente un verdadero movimiento cultural exportable, ¿no? Entonces creo que esto es una reflexión que debemos hacer todos, los jóvenes, los mayores, los que ya están en las industrias, los que tienen poder para cambiar las cosas, como decíamos, ¿no? Como decía Fernando, vamos a entrar en una nueva época, vamos a entrar en una nueva era y vamos a añadir nuevas ideas. Pues yo creo que es importante que como gallegos y como españoles o catalanes, andaluces, de donde se sienta cada uno, vascos, etcétera, que todos como comunidad interioricemos esta idea, ¿no? Interioricemos la idea de crear una industria y exportarla, esta América Latina que está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces quería saber vuestras reflexiones alguna reflexión al respecto. Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, 2 o 3 conceptos. Al final hay una confusión terminológica, ¿no? Hemos hablado de empresas culturales, podríamos haber hablado de industrias culturales, ¿no? En segundo lugar, yo creo que sí es verdad que existe una atomización en el mundo cultural, ¿eh? Se habla de la industria del cine, se habla del mundo de la industria de las televisiones, de los temas audiovisuales, y que no hay un contexto, un paraguas, que incluya todo lo cultural. Entre otras cosas porque si hubiera un paraguas que incluyera todo lo cultural, prácticamente incluiría a todo el país, porque si hablamos del concepto de cultura, termina siendo mucho más amplio que el tema cine, teatro, pintura, escultura, radio, televisión o lo que sea.
Pero de todo lo que has dicho hay una cosa que sí es verdad que me preocupa más destacar, y es por qué pensamos que lo que viene de fuera es mejor y, en consecuencia, qué poco exportamos nuestra cultura. La cultura española no está de moda fuera de España. La verdad es que ha habido momentos en la historia en que sí ha estado de moda y nos lo han comprado de manera brutal. Pero ahora mismo no está de moda la cultura española fuera de España. Están de moda personas, no están de moda alguna que otra actividad concreta. Pero ese concepto global de cultura al que tú has hecho referencia no está de moda. Y quizá porque tampoco hay una gran investigación en el mundo de la cultura. Tú fíjate que pueden estar más o menos de moda personajes del mundo del cine, personajes del periodismo, personajes de la televisión, personajes de la literatura, pero no la televisión, la literatura o el cine español. Habría que invertir muchísimo en la marca y probablemente mejorar en mucho el conjunto de esos subsectores, porque habiendo personas que destacan en todos ellos, sin embargo el subsector como tal, comparado con algunos otros europeos, y no me voy a ir a otros sitios, tampoco tiene la fuerza o el dinamismo o la calidad que pueden tener otros. Mirarnos mucho el ombligo está muy bien. Mira, hay una frase que a mí me encanta, dice: cuando me comparo soy la leche y cuando me examino me deprimo. Pues exactamente eso nos pasa en muchas ocasiones, es verdad. Yo, si me permites, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, sinceramente. Yo creo que hombre, el problema es que está mal gestionada y muy burocratizada, pero sí existe una industria cultural en España. Tenemos una industria editorial, por ejemplo, que Nacibel conoce. Perdona, Fernando, que te corte. No decía que no exista, digo el ideario, no el No, pero perdona, pero es que sí tenemos una industria cultural, es que sí la tenemos. Y como la tenemos, probablemente habrá que mejorar la gestión, pero no podemos desconocerla. Y, oye, insisto, tenemos una industria editorial esa sí que es la leche. Entre otras cosas porque ahora hay 400 millones de señores que hablan español y tú a cualquier país latinoamericano que vayas te encuentras la industria editorial española presente ahí en todas las librerías, los mismos libros. El libro de Nacibel seguramente lo encuentras ahora mismo en cualquier librería de Buenos Aires o de Lima. Existe una industria cinematográfica, lo que pasa es que la industria cinematográfica ha dado origen a todo el canalleo que sabemos. Es el espectador único que era el inspector que tenía que conceder las ayudas, ¿no? Esa picaresca que hemos conocido, pero existe una industria cinematográfica en España ya muy potente también, muy potente, insisto, mal gestionada. Existe una industria de museos, tómalo como quieras, pero esa industria de museos también es muy potente, ¿no? Entonces, pero Fernando, soy José Miguel, por apoyar un poco la opinión de ¿cómo tu nombre era? Gabriel. De Gabriel. Realmente Inglaterra tiene un plan nacional de industrias culturales y creativas, ¿no? Y lo primero que hizo es medir su aportación al país, su aportación al valor añadido bruto, su aportación al PIB. Si te pregunto en España, ¿qué aportación al Producto Interior Bruto tienen las industrias culturales y creativas? No se sabe, ¿no? Realmente lo primero es medir para ver que si a nivel nacional se pueden hacer actuaciones globales, por comunidad autónoma, por ayuntamiento, pero realmente el peso, el valor, ya sea económico, pero también social de la aportación a la sociedad y a la economía, no se tiene cuantificado, ¿no? Y quizás ese sea el problema, y otros países que van por delante sí que lo están haciendo, ¿no? Digo que la gestión es mala, pero tenerla tenemos, la materia prima la tenemos. Sí. Y tenemos una industria de ferias culturales fantástica. Hoy el dineral que mueve Arco, por ejemplo, es un tremendo. Pero es verdad que hay que gestionarlo. Tenemos un Museo del Prado, como otros museos nacionales, que siguen cerrando los lunes. Bueno, llegó la hora. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Nacibel, muchísimas gracias también por el esfuerzo, que sabemos que estás con la garganta ahí luchando. Muchísimas gracias por venir a Coruña. Fernando, socio estratégico, financiador e impulsor de este nuevo proyecto ilusionante. Y Fernando Jáuregui, un placer. Y la verdad que me siento privilegiado porque vamos a ver debate juntos. Entonces voy a aprender muchísimo del siguiente debate, creo. El siguiente debate, vamos a ver si aprendemos o nos dormimos. De mencionar que, si no me equivoco, Miguel, para febrero podremos lanzar la difusión para abrir este espacio y para las inscripciones que puedan pertenecer
aquellos que estén interesados en participar en estas 12 sesiones de esta primera edición, ¿vale?, que tendrá lugar en nuestra fundación allí en el Ayuntamiento de Padrón. Recordarles que hay un cuestionario de evaluación que aquellos que amablemente quieran responderlo en un momentito pueden dejarle en recepción. Y muchísimas gracias y un aplauso para los invitados.